El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el tercer capítulo de Davos Seaworth en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo me voy a confesar, voy a decir que este capítulo, la primera vez que lo leí no me acuerdo, pero ahora cuando tenía que hacer el resumen al principio se me hizo un poco cuesta arriba. De hecho, hemos oído algunos comentarios por ahí también de gente a la que se le había hecho un poco cuesta arriba, pero debo reconocer que a raíz de hacer el resumen, a raíz de, bueno, pues prepararme para el análisis, no sé qué opinan mis compañeros, a raíz de prepararme para el análisis, he sabido pillarle la gracia al capítulo y yo de verdad espero que con este análisis consigamos que más gente le pille esa gracia, porque hay que reconocer que es un capítulo que hay que leer más de una vez, pero una vez le enganches el ritmo al capítulo, hay que reconocer que está muy bien escrito, presenta muy bien la tensión y por supuesto este final maravilloso, a la vez que trágico. Así que yo creo que va a dar para mucho debate. El final, sin duda, es uno de los momentos icónicos, ya no solo de Choque de Reyes, sino creo de la saga, ¿no? Y yo creo que a eso ha sumado bastante también esa escena famosísima de la serie. ¿Tú qué crees, Santi? ¿Qué tal estás? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es un capítulo, lo hablaba hace poco con un amigo mío de Colombia y me decía en plan de, este es el capítulo donde lo único que nos importa es lo que le pasa a Davos, pero tenemos que leer un montón de nombres descriptivos de navecitas que a nadie le importan. Y es en plan de, sí es. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es un capítulo que a mí, en lo personal, me parece que está bien, está bastante bien. El único problema es que yo, que tengo un mogollón de problemas con grabarme nombres de cosas, por eso la familia Targaryen es medianamente fácil, porque todos se llaman parecido, pero en este caso tenemos tantos nombres y tantas descripciones que pues puede ser un poquito cuesta arriba para los que no son pues muy puntillosos a la hora de leer. Yo creo que este capítulo es bastante querido por aquellos a los que les gusta la parte más militar, sobre todo, ¿no? A los que les gusta esta parte de la saga que es trascendental, de hecho, toda la parte bélica y militar de Canción de Hielo y Fuego. Este es uno de esos capítulos, ¿no? En los que tenemos al Davos más analítico con la estrategia naval, etcétera. Pero un poco en la línea de lo que decía Bea, incluso si no te gusta demasiado la parte pues eso, ¿no? de estrategia, etcétera, yo creo que se le pilla el gusto, sobre todo en relectura, por cómo está construido y sobre todo pues por ese icónico final del que vamos a hablar hoy. Pero antes de pasar a analizar todo ello, recuerdo que podéis apoyar al podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación, contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para Patreons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa. Y antes de pasar al resumen, como siempre, empezamos por lo importante que es vuestra participación a través de las preguntas de los oyentes. Así que, Santi, dinos qué pregunta nos han dejado esta semana. Exactamente, sí, en esta semana nos han dejado a través de nuestro Instagram, de nuestra cajita de preguntas, nos ha dejado Miguel, nos ha pedido que pues leyéramos la pregunta por él. Y en este caso, la pregunta es, compañeras, ¿qué creéis si dentro de un futuro esta cadena que vemos nosotros que ha construido Tyrion, que sangre y sudor le ha costado a los herreros de desembarco y que al final da su resultado en la batalla de las Aguas Negras, si personajes como Aegon VI o Cersei llegarían a usar esta cadena? Yo, la verdad, debo hacer un pequeño disclaimer, y es que cuando vi esta pregunta, la elegí porque no me acordaba realmente qué había pasado con la cadena de las Aguas Negras. Entonces, en este caso, pues nos sumergimos. Le pregunté a mis compañeras, como, chicas, ¿alguna se acuerda de qué pasa realmente con la cadenita? Porque es lo típico de. Es algo que. Es un objeto que luego no me acuerdo. O sea, no me acordaba qué había pasado. Y he estado mirando, he estado buscando en Reddit y en foros y tal.
y no he encontrado qué pasa con la cadena. O sea, es como que no se vuelve a hablar de esa cadena. Si alguien sabe qué ha pasado con la cadena, por favor, corregidme, dejadlo en los comentarios o en iVoox o donde sea. Entonces, tenemos la idea de que esa cadena pues puede que siga ahí. O sea, simplemente la habrán bajado de nuevo, como estaba cuando pasaron los barcos al inicio, y ha vuelto a estar ahí, de cara a que en algún momento, para algún otro ataque, puedan volver a usarla. Yo no creo que Aegon VI llegue a usarla, porque, pues para empezar, a menos de que las voces del rumor hayan llegado hasta Pentos contando todo lo que pasó en la Bahía de Aguas Negras, pues no debería tener un conocimiento sobre ella cuando llegue a desembarco a conquistar. Pero puede que sí que traigan. A ver, al final es gente que viene del otro lado del mar, por lo tanto sí o sí tendrán que venir en barcos. Sabemos de que han desembarcado en la zona de la Tierra de las Tormentas. De hecho, en este momento no vamos a entrar en spoilers. Si queréis spoilers de ello, id a nuestros capítulos de Vientos de Invierno. Pero pues están en esa zona muy probablemente. Lo que me dice a mí que si quieren llevar cosas rápido hasta desembarco, puede que las lleven vía fluvial y que lleguen por el mar hasta la Bahía de Aguas Negras y tengan que hacer ese recorrido igual por la Riviera, entrar en esa parte del río que está al lado del desembarco del rey. Y mira, Cersei podría usar la cadena para volver a decir, mira, si a mi hermano le funcionó, a mí ¿por qué no? Pero lo veo complicado. No creo que Martin vuelva a usar la misma estrategia 2 veces de algo así de significativo, sobre todo porque al final, hombre, la explosión del Aguas Negras y del cómo terminan con esos barcos, pues eso sí que habrá llegado a oídos de todo el mundo y no creo que vayan a dejarse pues usar el fuego valirio de esa manera. Además, hemos teorizado muchísimas veces pues que el fuego valirio puede ser utilizado de 1000 millones y creativas maneras para, bien sea a favor de uno u otro, pero no creo que vuelva a ser usado de esta misma manera en el Aguas Negras. Compañeras, ¿vosotras qué pensáis? Bea, cuéntanos. A ver, yo creo que tiene varias respuestas. Es decir, yo creo honestamente que no se va a volver a utilizar porque a nivel narrativo no tendría demasiado sentido que se repitiera esta estrategia. Es decir, la estrategia es muy impactante en este capítulo cuando lo vemos esta primera vez. Llama mucho la atención y es precisamente lo que gusta. Volver a tirar de lo mismo sería un poco, en mi opinión, redundante a nivel narrativo. Sería como que lo volveríamos a ver y diríamos, ¿en serio? ¿No se nos ha ocurrido nada mejor? Es como un poco, yo pensaría eso. Eso en cuanto a como escritora lo pienso, ¿no? Creo que sería redundante y quizás sería más interesante que se buscaran otras estrategias, sobre todo porque la estrategia de Tyrion aquí es bastante brutal. En el hipotético caso que esa cadena se volviera a utilizar en algún momento, sin duda yo creo que la justicia poética o lo poético sería que de alguna manera Tyrion estuviera involucrado en ello, ¿no? Que de alguna manera, por la razón que fuera, ya os digo, esto es tirar unos tiros al aire brutales porque no sabemos qué va a pasar con toda esa estrategia ni qué va a pasar con lo que escriba Martin ni nada, pero eso sería un poco lo que sería esa justicia, porque si de repente aparece, pues eso, Aegon VI y le hacen lo mismo, es como, pues mira, otro que ha caído, pero no tendría más, ¿no? O sea, perdón, que lo utilizara Aegon VI. Entonces, lo que sí creo es que más que utilizarla, igual sí que se nombra alguna vez más en lo que queda de saga. Igual en algún momento, recordando esa estrategia o incluso alguien paseándose por allí y viéndola, ¿no? Viendo el reflejo en el agua, como se nos dice aquí Davos, quizá la propia Cersei reflexionando sobre el tema, ostras, igual podría hacer lo mismo, igual ese pensamiento cruzaría su cabeza en algún momento, pero no creo que se llevara a cabo. Creo que será una mención, porque la estrategia es muy buena y se queda en la memoria del lector y por lo tanto de los personajes. Vamos, yo creo que Davos nunca olvidará esto, igual que Stannis, y Tyrion, pero no creo que pase de ahí. Igual vuelve a surgir el tema, o eso es lo que te digo, se ve físicamente, pasan los barcos y se ve la cadena al fondo, tal vez, no lo sé, pero que se vuelva a utilizar como tal con esa misma estrategia, la verdad es que lo dudo bastante. Y en el hipotequísimo caso que ocurriera, lo lógico sería que Tyrion tuviera algo que ver, de alguna manera.
Claro, a mí esta pregunta me ha gustado mucho porque realmente, igual que dice Santi que él no se acordaba de dónde estaba la cadena y que no sabía si se volvía a mencionar, a mí me pasó un poco lo mismo y literalmente yo me había olvidado de la cadena. O sea, si Martin no vuelve a mencionar jamás la cadena, yo estoy feliz y contenta en el sentido de ni me acordaba de que eso estaba ahí o de que debería seguir ahí, porque es lo que dice Santi, ¿no? No se menciona ni que la quitan ni que no la quitan, no se menciona, ¿no? Entonces, la pregunta es interesante porque abre esta posibilidad, ¿no? De, oye, se usó una vez, sigue ahí, puede seguir dando juego y el que quiera defender ese embarco, sea quien sea, puede volver a utilizarle. Es un recurso que de algún modo Tyrion ha aportado a la defensa de la ciudad, ¿no? En el caso de Cersei, no lo veo, no lo veo imposible, es decir, ella está aquí presente, ¿no? En la batalla de las Aguas Negras, sabe que esa cadena existe o debería saberlo, sabe cómo ha ayudado a la estrategia de su hermano y podría usarla en el caso de que pues, viene Aegon VI, ¿no? Con la flota de la Compañía Dorada o lo que sea. Que además intuimos que vendrá por el mismo camino el que viene a Stannis, ¿no? Por el Bosque Real, desde el sur y por mar también. Entonces, ¿podría usar la misma estrategia? A ver, Cersei es amiga del fuego valirio. Eso es así. Sí que es verdad que se ha perdido un poquito el efecto sorpresa, como dice Santi, esto creo yo que el evento que vamos a analizar hoy será bastante extendido, ¿no? Popularmente, el día que el Aguas Negras ardió y tal, y no creo que, digamos, los ejércitos de Aegon VI fuesen tan poco precavidos como vamos a ver que es la flota de Stannis aquí en este momento, ¿no? Entonces, no creo que cayese en la misma estrategia y creo que la propia corona, aunque bueno, es Cersei, nunca se sabe, pero vamos a pensar que supondrán, ¿no? Que nadie va a caer otra vez en esa estrategia de forma tan, bueno, tan directa, ¿no? Como lo hace aquí la fruta de Stannis. Analizaremos hoy el porqué. Y también sería interesante, y ahora esto se me ha ocurrido escuchando la respuesta de Bea, es que luego he pensado, claro, pero por ejemplo, yo creo, esto es headcanon, no es que yo sepa nada ni sea spoiler de nada, mi headcanon es que Aegon VI va a ganar, ¿vale? Y se va a quedar en desembarco del rey y que ahí permanecerá hasta que venga la señora Daenerys a decir, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces sería interesante, o para mí sería incluso irónico, ¿no? Gracioso incluso, el hecho de Tyrion viene con Daenerys y Tyrion ahora tiene que resolver el problema que le genera una cadena que él mismo ha puesto ahí para defender la ciudad que ahora quería tomar o querría tomar con Daenerys, ¿no? Eso sería, yo creo, interesante de ver como Tyrion enfrentándose al Tyrion del pasado de algún modo. Pero no sé, yo creo un poquito en la línea de lo que decía Santi, no creo que Martin insista tanto en esta cadena en tanto en cuanto tiene que innovar, ¿no? Un poquito, y además Daenerys lo tendrá muchísimo más fácil con el hecho de, bueno, hacer que un dragón quemó las torres que sostienen la cadena y a tomar por culo la cadena y se acabó, ¿no? Daenerys tiene la carta dragón, que es un poquito la carta ganadora y no creo que den para mucho más, pero hubiese sido cuanto menos gracioso, ¿no? El hecho de Tyrion diciendo, mierda, ¿para qué puse yo esta cadena ahí, no? Aquel maldito día. Pero bueno, vamos a ver cómo le funciona aquí a Tyrion, porque de hecho le funciona ahí bastante bien. Así que, como cada semana, vamos a pasar al resumen de este capítulo. El agua de la bahía Aguas Negras estaba agitada y revuelta. La beza negra se dejaba llevar por el flujo de la marea y la Espectro y la Lady María navegaban muy cerca. Sus hijos mantenían bien la formación. Davos estaba orgulloso. Ser Imri había ordenado que entraran en el río solo con los remos para no exponer las velas. Davos alcanzaba a distinguir la furia al sudeste. Desde aquellas cubiertas, Stannis Baratheon había ordenado el asalto contra Rocadragón, pero en esta ocasión había optado por cabalgar con su ejército y había confiado el mando de la furia y de la flota al hermano de su esposa, Ser Imri. Los cuernos de guerra resonaron de nuevo. Davos sintió un cosquilleo en los dedos amputados. ¡Alineación!, gritó. Un centenar de palas se hundieron en el agua cuando el cómitre empezó a golpear el tambor. A la Espectro y a la Lady María también les habían salido alas de madera. El orgullo de Marcaderiva de Lord Velaryon había ocupado su posición y la risa audaz se aproximaba con rapidez.
pero la bruja apenas acababa de meter los remos en el agua y la caballo de mar aún se afanaba por retirar el mástil. Podía oír a los soldados que estaban confiados en la victoria. En aquello compartían la opinión del Lord Gran Capitán Ser Imry Florent. 3 días antes había convocado a todos sus capitanes a un consejo de guerra, a fin de darles a conocer sus disposiciones. A Davos y a sus hijos se les asignaron posiciones casi al extremo del ala de estribor. «Un lugar peligroso», había señalado Davos. Sus hijos lo habían mirado con lástima. El caballero de la cebolla se ha vuelto una anciana, aunque por dentro sigue siendo un contrabandista. Bien, lo último era bastante cierto, y no se iba a disculpar por ello. Seaworth sonaba señorial, pero en el fondo seguía siendo Davos del lecho de pulgas, que volvía a su ciudad. Sabía tanto sobre barcos como el que más, pero llegaba a este tipo de batallas nervioso y asustado. Los contrabandistas, cuando huelen el peligro, izan las velas y huyen con el viento a la espalda. Si hubiera sido el almirante, habría enviado a varias de sus naves más veloces a explorar el curso del río, en lugar de lanzarse de cabeza. Cuando se lo sugirió a Ser Imry, sus ojos no mostraban cortesía. «¿Quién es este cobarde de baja estofa? ¿Será el que compró su título de caballero con una cebolla?» Con 4 veces más naves que el Rey Niño, Ser Imry no veía la necesidad de ser precavido. Había organizado la flota en 10 líneas de batalla. Las primeras 2 líneas remontarían el río para entrar en combate con los juguetes del niño, como la llamaba Ser Imry. Los que venían detrás desembarcarían compañías de arqueros y lanceros junto a los muros de la ciudad. Las naves más pequeñas y lentas de la retaguardia transportarían el grueso del ejército protegidas por Salandor Saan y sus lisenos, que permanecerían apostados por si los Lannister contaban con otras naves ocultas, listas para atacarlos por la retaguardia. Davos tenía que reconocer que la prisa de Ser Imry estaba justificada. Los vientos no les habían sido muy favorables. Habían perdido 2 cocas el mismo día de la partida. Una de las galeras de Myr se había ido a pique en los estrechos de Tarth y una tormenta los había azotado, dispersando la flota por la mitad del estrecho del mar. Finalmente lograron reagruparse en las aguas más tranquilas de la bahía Aguas Negras, tras perder 12 naves y un tiempo considerable. Stannis habría llegado al río Aguas Negras varios días antes. El camino real iba directo desde Bastión de Tormentas a Desembarco del Rey y el grueso de sus tropas lo formaba la caballería. Stannis habría acampado y seguro que se moría de impaciencia. 2 días antes habían divisado media docena de esquifes de pescadores. Fueron interceptados y abordados. El enano había estado ocupado construyendo algo parecido a una barrera para cerrar la desembocadura, aunque los pescadores no coincidían en si el trabajo estaba terminado o no. Se descubrió deseando que lo hubieran acabado. Ser Imry no tendría otra opción que detenerse y evaluar. Un soplo de viento agitó su vieja capa verde. Su única protección consistía en un justillo de cuero endurecido y un yelmo. Creía que, en el mar, el pesado acero podía igualmente salvar a un hombre o costarle la vida. A estribor de la Lady María de Allard navegaban las 3 galeras que Stannis había arrancado de manos del infortunado Lord Sanglas. Piedad, oración y devoción. Hasta la pez espada se aproximaba, balanceándose pesadamente. Una nave con tantos remos debería ser mucho más veloz. Es ese espolón que lleva. Es demasiado grande. Lo desequilibra, pensó. Entrarían con el flujo de la marea, pero los Lannister tendrían a favor la corriente del río. Vamos a cometer una estupidez al enfrentarnos a ellos en el río Aguas Negras, pensó Davos. En cualquier batalla en mar abierto, sus líneas de combate rodearían la flota enemiga por ambos flancos. Sin embargo, en el río, la cantidad y el volumen de las naves de Ser Imry tendría menos importancia. Davos alcanzaba a ver la fortaleza roja, con la desembocadura del río debajo. Al otro lado, la orilla estaba cubierta de hombres y caballos que se agitaban como hormigas enloquecidas. Stannis los habría mantenido ocupados, pero incluso así la espera debió de ser difícil de soportar.
Desde allí llegó el sonido de unas diminutas trompetas de bronce que pronto desapareció, ahogado por el ruido de miles de gargantas. Davos apretó el saquito que contenía sus falanges y musitó una oración silenciosa. La furia estaría en el centro de la primera línea de batalla, flanqueada por la Lorestefon y la Venado de Mar, cada una de 200 remos. En las alas de babor y estribor estarían las de 100. Más atrás estarían las naves a vela, las carracas y las grandes cocas madereras, y el último sería Salador-San en su orgullosa Valiria. El extravagante príncipe liseno no estuvo nada contento cuando le asignaron el puesto de retaguardia, pero era obvio que Ser Imri no tenía confianza en él. Davos lo sentía. Salador-San era un viejo pirata astuto y sus tripulaciones estaban formadas por marinos de pura sangre. Tenerlos en la retaguardia era un desperdicio. La llamada salió del puente de mando de la furia y retumbó. Ser Imri anunciaba el ataque. La pez espada se había unido finalmente a la línea de batalla. «¡Velocidad rápida de crucero!», ladró Davos. El tambor comenzó a marcar el ritmo más rápido. En cubierta, los soldados golpeaban los escudos con las espadas, mientras los arqueros tensaban lentamente sus arcos y cogían la primera flecha. Las galeras de la primera línea de batalla le impedían la visión, y Davos recorrió la cubierta en busca de una mejor vista. No vio señal de dique alguno. La boca del río estaba abierta como para tragárselos a todos, a no ser que... Se protegió los ojos del sol poniente para examinar las torres que se erguían, una enfrente de la otra, en la desembocadura del Aguas Negras. Eran demasiado pequeñas para alojar una guarnición importante. La de la orilla norte había sido construida contra el promontorio. Su pareja, en la orilla sur, tenía su base en el agua. Se dio cuenta enseguida. Han excavado una zanja a través de la orilla. Eso hacía muy difícil el asalto de la torre. Muy abajo, algo emitió un destello. La luz del sol se reflejaba en el acero. Una barrera de cadenas. Pero no han cerrado el río para que no entremos. ¿Por qué? Podía tratar de imaginar el motivo, pero no había tiempo para meditar. Tenían al enemigo frente a ellos. «¡Velocidad de combate!», gritó Davos. Oyó a Dale y a Halar dando la misma orden a babor y estribor. La beza negra se lanzó hacia adelante, la pez espada se quedaba de nuevo atrás. Por lo demás, la línea era recta. La fortaleza roja dominaba los accesos, la flota tendría que pasar por debajo del castillo. Las galeras enemigas retrocedían. Quieren atraernos, y con esa barrera a nuestras espaldas. Entre los juguetes del niño estaba la voluminosa gracia de los dioses, la vieja y lenta príncipe Aemon, a la dama de seda y a su gemela, rubor de dama. Pero ¿dónde estaba la hermosa Lady Lyanna? ¿Y dónde estaba la martillo del rey Robert? Era la mayor galera de guerra en la flota real. Davos presintió una trampa, pero no acababa de ver señales de enemigos congregándose a sus espaldas. Levantarán la cadena para dividirnos en dos. No alcanzaba a entender qué conseguirían con eso. Una bandada de vasijas de brea ardiente salió volando del castillo, dejando atrás hilos de fuego, y algunas cayeron sobre las cubiertas de las galeras en la primera línea de batalla. En la cubierta de la reina Alysanne se veían guerreros con armaduras arrastrándose, y Davos pudo distinguir columnas de humo que ascendían en la veneno de dragón. Una segunda andanada volaba por los aires y también caían flechas desde los nidos de arqueros que coronaban las torres. Un soldado cayó por el borde de la gata. Como había temido, el ala de estribor recibía todo el castigo. La beza negra estaba perfectamente al alcance, pues era la sexta nave a partir de la orilla norte. Cuando la segunda línea pasó entre las torres gemelas, Davos las examinó más de cerca. Pudo ver 3 eslabones de una enorme cadena que asomaba de un agujero y desaparecía bajo el agua. Su hijo le entregó el yelmo. Davos se lo puso en la cabeza. El proyectil de un escorpión cayó a 2 palmos de mazos. Delante, la primera línea se encontraba ya a tiro de arco del enemigo. El corazón ardiente estaba por todas partes. Debería haber llevado el venado coronado. La ciudad se habría alegrado de verlo.
El estandarte solo sirve para soliviantar a los hombres contra nosotros. No podía contemplar el corazón ardiente sin pensar en la sombra que Melisandre había parido en las tinieblas. Al menos combatimos a la luz del día, con las armas de los hombres honestos. La mujer roja y sus hijos oscuros no tendrán nada que ver con esto. Stannis la había hecho embarcar de vuelta a Rocadragón con Edric Tormenta. El rey había estado a punto de permitirle quedarse hasta la intervención de Lord Brynscaron. Alteza, si la hechicera permanece aquí, los hombres dirán después que la victoria fue de ella. Dirán que debéis vuestra corona a sus conjuros. Aquello lo había hecho cambiar de opinión. Davos se había mantenido en silencio, pero a decir verdad, no lamentó verla partir. La devoción viró hacia la orilla y un tablón se deslizó por la borda. Los arqueros saltaron al agua poco profunda, sosteniendo los arcos por encima de las cabezas para que las cuerdas se mantuvieran secas. Desde el castillo les lanzaban rocas, así como flechas y lanzas, pero tenían poco ángulo de tiro y los proyectiles no hicieron mucho daño. La oración tocó tierra 2 docenas de varas más arriba y la piedad comenzaba a virar hacia la orilla cuando los defensores empezaron a llegar por la ribera. Los caballos cayeron sobre los arqueros, haciéndolos retroceder hacia los barcos y echándolos al río. Los hombres de armas se apresuraron a defenderlos con lanzas y hachas, y en un momento la escena se convirtió en un caos sangriento. Davos reconoció el yelmo con cabeza canina del perro. Hizo que su caballo subiera por el tablón hasta la cubierta de la oración, derribando a todo el que se puso a su alcance. La orilla del río estaba desolada. Los Lannister lo habían quemado todo. Los restos calcinados de naves hundidas sobresalían de las aguas poco profundas. No podemos desembarcar ahí. Davos no vio cómo se había iniciado la batalla, pero lo oyó. El enorme estruendo de 2 galeras que chocaban. No podía decir de qué 2 naves se trataba. El eco de otro impacto estremeció el agua un instante después y a continuación hubo un tercer choque. La venado de mar partió limpiamente en 2 una de las galeras de Joffrey, pero la hocico de perro ardía y la reina Alysanne estaba encajonada entre la dama de seda y la rubor de dama. Justo delante, Davos vio la regio enemiga meterse entre la fiel y la cetro. «¡Disparad!», ordenó, y sus arqueros lanzaron una fulminante lluvia de flechas. Vio caer al capitán de la regio e intentó acordarse de su nombre. En la orilla, los brazos de los grandes trabuquetes se elevaron y un centenar de piedras subieron muy alto en el cielo amarillento. Al caer, convirtieron a hombres vivos en pulpa de carne, hueso y cartílago. Los hombres caían, pero hasta el momento ninguno de los suyos. La beza negra avanzó río arriba y su capitán buscaba una víctima para su embestida. La reina Alysanne estaba entre 2 naves Lannister. «¡Velocidad de embestida!», ordenó Davos. Los golpes del tambor se fundieron en un largo martilleo enfebrecido y la beza negra navegó a toda velocidad. La Lady María navegaba a su lado. Las 3 naves unidas se divisaban más adelante, con las cubiertas convertidas en un caos rojizo. «Un poquito más», le imploró al guerrero. «Hazla girar un poquito más». El guerrero debía de estar escuchando. La beza negra y la Lady María embistieron el costado de la rubor de dama casi simultáneamente, golpeándola a proa y a popa con fuerza. Davos estuvo a punto de arrancarse la lengua cuando sus dientes se cerraron. 40 años en el mar, y esta era la primera vez que embestía otra nave. «¡Retroceso!», ordenó. Los remeros invirtieron los remos y cuando la beza negra comenzó a retroceder, Rubor de Dama se deshizo ante sus ojos. Algunos de los supervivientes nadaban, algunos de los muertos flotaban, los que llevaban pesadas cotas y armaduras se fueron al fondo, vivos o muertos. Un destello verde captó su atención delante y un nido de serpientes esmeraldas ascendió con un siseo desde la proa de la reina Alysanne. «¡Fuego valirio!», hizo una mueca. La brea ardiente era una cosa, pero el fuego valirio era otra muy distinta.
una materia prácticamente imposible de apagar. «Si meas sobre el fuego valirio, se te quemará la polla», solían decir los viejos marinos. Pero Ser Imri les había advertido que seguramente probarían la sustancia vil de los alquimistas. Por suerte, quedaban pocos piromantes. Davos gritó varias órdenes y la galera pudo cambiar de rumbo. El fuego se extendió por la reina Alisán y sus adversarios con una rapidez increíble. Hombres envueltos en llamas verdes se lanzaban al agua, profiriendo gritos inhumanos. Las bombardas vomitaban muerte y los grandes trabuquetes les tiraban rocas. Una de ellas cayó entre la Beza Negra y la Espectro. La galera de Velaryon estalló como un juguete. Entre el humo negro y los remolinos de fuego verde, Davos divisó un enjambre de botecitos que avanzaban río abajo, demasiado podridos para flotar. Semejante porquería no podía cambiar el desenlace de una batalla, solo interferir. A babor, la Lorestefon, la llena Harapos y la Espada Veloz habían logrado pasar y navegaban río arriba. El ala de estribor, sin embargo, combatía con fiereza. La Furia había girado para disparar su catapulta contra la ciudad, pero los barriles de brea caían sin llegar a los muros. Hizo pasar la Beza Negra, rozando la barcaza de paseo Reina Cersei. La colisión hizo que una docena de hombres cayera al río, donde los arqueros les dieron caza. El grito de Mazos le avisó del peligro proveniente de babor. Una de las galeras de los Lannister se aproximaba con el fin de embestirlos. «¡Todo a estribor!», gritó Davos. Sus hombres emplearon los remos para liberarse de la barcaza, mientras otros hicieron girar la galera para que su proa quedara de frente al avenado blanco, que se aproximaba. La corriente ayudó al giro de la Beza Negra y cuando tuvo lugar el choque no fue más que un roce de ambos cascos. «¡Abordadla!», gritó, y él mismo con la espada desenvainada condujo a sus hombres saltando por la borda. La tripulación los recibió junto a la barandilla, pero los hombres de la Beza Negra los barrieron en una estruendosa marea de metal. Davos atravesó la multitud en busca del capitán enemigo, pero éste había muerto. Alguien le lanzó un hachazo por la espalda, pero el yelmo desvió el golpe y su cráneo quedó zumbando. Atontado, lo único que pudo hacer fue rodar por el suelo. Su atacante se lanzó sobre él con un grito. Davos agarró su espada con ambas manos y la clavó por la punta en el vientre del hombre. Uno de sus hombres lo ayudó a ponerse de pie. «Ser capitán, la venado es nuestra». Davos vio que era verdad. La mayoría de los enemigos estaban muertos, moribundos o se habían rendido. Se quitó el yelmo y regresó a su nave. Durante unos escasos instantes, la Beza Negra y la Venado Blanco fueron un oasis de calma en el ojo de la tempestad. La reina Alisán y la Dama de Seda eran un infierno verde en llamas, arrastrando trozos de la rubor de dama. Una de las galeras de Mir había chocado con ellas y también ardía. La gata recogía a los hombres de la valerosa. La Venado de Mar luchaba a la vez contra el fuego y contra los que la abordaban. Vio como la Orgullo de Marcaderiva de Lord Velaryon chocaba con dos botes fluviales, hundiendo uno e incendiando el otro con flechas de fuego. Toda la flota del rey Stannis estaba ya en el río, salvo los lisenos. En poco tiempo tendrían el control de Aguas Negras. Ser Imri obtendrá su victoria y Stannis podrá cruzar con su ejército. Pero por los dioses, ¿cuánto ha costado? Mazos le tocó el hombro. «¡Ser capitán!». Se trataba de la pez espada. La brea ardiente había alcanzado las jarcias. El fuego se extendía reptando por los cabos y las velas. Justo delante, yendo hacia ella a la deriva y girando sobre el costado para presentar un magnífico blanco, estaba una de las viejas naves de Lannister, flotando semi-hundida en el agua. De ella escapaba, lentamente, una sangre verde. Cuando vio aquello, el corazón de Davos Seaworth dejó de latir. «¡No! ¡No! ¡No!». El único que lo había oído por encima del rugido de la batalla era Mazos.
La pez espada pasó a velocidad de combate. Con un estruendo demoledor y lacerante, partió la vieja nave semipodrida en pedazos. Davos vio como dentro de ella fluía el verde desde miles de vasijas rotas, veneno que brillaba y se extendía por toda la superficie del río. ¡Retroceso!, rugió. ¡Alejémonos! ¡Apartémonos de ella! ¡Atrás, atrás! Cortaron los cabos de abordaje. Entonces oyó algo parecido a un gruñido corto. El estruendo llegó medio instante después. La cubierta desapareció bajo sus pies y el agua negra le golpeó el rostro, llenándole la boca y la nariz. Se ahogaba, se estaba asfixiando. Davos braceó ciego de pánico hasta que logró salir de repente a la superficie. Escupió agua, inhaló profundamente el aire, se agarró del trozo de madera más cercano y se mantuvo a flote. La pez espada y la vieja nave habían desaparecido. A su lado flotaban cuerpos ennegrecidos y hombres medio asfixiados que se agarraban a trozos de madera humeante. A la altura de 25 varas, un remolino demoníaco de fuego verde danzaba sobre el río. Tenía una docena de manos, como un látigo en cada una, y todo lo que tocaban estaba en llamas. Vio cómo ardía la beza negra, así como la venado blanco y la leal, la piedad, la gata, la valerosa, la cetro, la cuervo rojo, la bruja, la fiel y la furia habían desaparecido, junto con la regio y la gracia de los dioses, pues el demonio también devoraba a los suyos. En ese momento la corriente se había apoderado de él. Se impulsó con las piernas para eludir una mancha flotante de fuego valirio. «Mis hijos», pensó Davos, pero entre aquel caos estruendoso no había manera de buscarlos. El Aguas Negras mismo parecía hervir en su lecho. «Me arrastra hacia la bahía». Allí no estaría tan mal, podría llegar a la orilla. Las galeras de Salador Sán también estarían en la bahía. La corriente volvió a girarlo y Davos vio que lo esperaba. La cadena. Los dioses se apiaden de nosotros, han levantado la cadena. Donde el río se ensanchaba para desembocar en la bahía Aguas Negras, se extendía la barrera que se alzaba apenas 3 o 4 palmos sobre el agua. Una docena de galeras había chocado ya contra ella y la corriente empujaba hacia allí a otras naves. Casi todas ardían y el resto no tardaría en arder. Ante él se extendía una pared de acero al rojo, madera en llamas y remolinos de fuego verde. La boca del Aguas Negras se había convertido en la boca del infierno. Pues con este espectacular final concluimos un capítulo que ha sido, cuando menos, bastante descriptivo. Ha sido un capítulo, además, generador de bastante tensión, un capítulo excesivamente militar, que, como decía al principio, incluso podría haber resultado tedioso para alguna gente, ¿no? Para los lectores que no disfruten de este tipo de lectura. Así que podemos preguntarnos, vea, cómo gestiona un autor cuando tiene que hacer descripciones así más largas o quiere hacerlas de temas que puedan resultar menos interesantes o cómo puede hacer justamente que resulte dinámico, ¿no? Toda esta descripción y toda esta construcción de una batalla. Pues lo decíamos al principio del podcast, ¿no? Santi también lo ha comentado. Es un capítulo en ese sentido un poco controvertido porque es cierto que hay muchísima descripción. Es descripción de acción, es verdad, pero sigue habiendo muchísima descripción y eso puede alejar a algunos lectores. Por supuesto, hay otros lectores que también disfrutan de esto, ¿eh? Quiero decir, esto es las típicas opiniones un poco polarizadas. Sea como sea, sí que es cierto que nos podemos fijar que este capítulo prácticamente no contiene diálogo porque narrativamente no hace falta, es decir, aquí estamos en la cabeza de Davos, únicamente escuchamos un poco las frases que va lanzando, ¿no?, a sus hombres, a los marineros, para que pues hagan X o Y movimiento. Sí que podemos ver algunas líneas de diálogo, pero en general son poquitas. Esto unido a que tenemos que describir una batalla de una forma muy específica, puede resultar a veces bastante tedioso porque los diálogos generan dinamismo. Es decir, si vosotros necesitáis un texto
que sea dinámico, no hay nada mejor que añadir diálogos. Lo ideal sería que estuviera en un 50-50, es decir, que tuviéramos un 50% diálogo y un 50% de descripción o narración. ¿Qué ocurre? Que hay veces, como en este capítulo, en los que o no es posible o no es necesario per se y tampoco hay que forzarlo. ¿Qué podemos hacer en el caso de que esto ocurra? Para mí el primer consejo es meter algunas líneas de diálogo como hace aquí Martin. No mete muchas, pero sí las suficientes como para que, aunque sea solo a nivel visual, veamos un poco esa separación entre párrafos y podamos dividir el texto mentalmente en nuestra cabeza, ¿no? Vemos que de vez en cuando hay una frase y eso normalmente implica que va a haber un nuevo movimiento por parte de la nave donde está Davos y por lo tanto que la acción está avanzando o está cambiando de dirección o lo que sea. Por otro lado, otra cosa que recomiendo que también hace Martin aquí es el hecho de utilizar los flashbacks o utilizar los saltos de tiempo. Aquí vemos que Martin introduce varios flashbacks o varios pensamientos con Davos. Vemos el flashback de la reunión que tienen, digamos, los capitanes de los barcos hablando sobre la estrategia. Vemos el flashback que tiene Davos pensando, ¿no?, en Melisandre, en cuando pare la sombra y todo lo demás. Vemos de alguna manera algunas escenas cortitas que nos llevan al pasado y así también resulta más dinámico porque no solo estamos hablando de la guerra y de ese momento los movimientos de los barcos, sino que también vamos saltando aquí y allá en distintos momentos narrativos. Otra cosa que podemos hacer y que honestamente creo que aquí Martin no hace es que Martin aquí nos nombra 3 trillones de barcos distintos. Yo creo que es prácticamente ya un meme, ¿no? Martin supongo que tiene esa vasta experiencia y dice, pues este lo voy a hacer así y este asá y va a tener este nombre. Y realmente si te fijas en los nombres, todos son especiales porque todos tienen que ver o con el bando de Stannis o con el bando de Joffrey, pero puede ser un poco tedioso. Mi recomendación es que fijemos ciertos objetivos clave y el resto no los tengamos tan en cuenta. En este caso, pues evidentemente está la nave en la que viaja Davos, está el pez espada, que es la nave que la lía parda, y sí que es cierto que podemos hablar también pues de la nave en la que va el capitán, el hermano del Florent, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este señor, Ser Imri, podemos hablar también de esa nave y de 3 o 4 más también del bando enemigo, pero no de alguna manera dispersarnos con tantos nombres, que eso es algo que Martin para mí es un punto flaco que tiene, que es que cuando le da por los nombres, ya sean de barcos o de personas, el lector al final tiene la cabeza pues como un bombo. Así que yo recomiendo fijarnos en 3, 4, 5 objetivos clave, describir bien lo que hacen y así el lector le resulta mucho más sencillo poder ir avanzando. Y por último, algo que sí hace Martin muy bien es ir añadiendo tensión poco a poco, que el texto poco a poco vaya siendo más de acción, más fuerte, más interesante para el lector, que veamos que los personajes cada vez están más peligro, empiezan bastante tranquis y la cosa se va complicando y primero les tiran fuego y luego les tiran flechas y luego los abordan y luego de repente cae fuego valirio pero parece que todo ok y así, ¿no? Es como que poco a poco la tensión crece hasta ese final espectacular. Así que yo creo que un poquito con estos consejos podéis quizás libraros de ese tedio que pueden provocar algunos capítulos con temáticas quizás más espesas, como es este caso. Pues efectivamente, estoy de acuerdo en Martín con esa hilera de nombres constantes, ¿no?, de los barcos, que en parte entiendo porque es algo como que Davos haría, ¿no? Pero que a efectos prácticos, al lector que le guste eso, pues efectivamente funcionará, pero yo creo que al grueso de los lectores hará un poquito, sobre todo si no estás demasiado expectante, hará un poquito la lectura diagonal, ¿no? De sí, tal barco y tal cual, y a este le llamo Liana y enarcas una ceja y, ¿sabes? Lo pasas un poquito así rápido como diciendo, vale, sí, pero vamos a ver qué pasa, porque además es lo que dices tú, es un capítulo que está construyendo tensión. Entonces esa tensión, esa ansiedad que te genera, te hace como querer leer, querer llegar a la solución, ¿no? Es como, es un poquito, salvando las distancias, está construido un poquito como la boda roja, ¿no? Como el, vale, va todo bien, pero va algo mal y Davos no está tranquilo y sabes que va a pasar algo porque es el inicio de la guerra y estás como nervioso y solo quieres llegar a, por favor, solucioname esto ya, ¿no? Y por supuesto que lo solucionan ese boom, ¿no? En ese clímax, igual que pasa en la boda roja. Y por tanto, todas estas descripciones, al mismo tiempo que yo creo que, como has dicho tú, funcionan para sumar esa tensión, ¿no? Para postergar ese clímax,
funcionan a efecto práctico, también tienen ese hándicap de me lo voy a leer en diagonal, ¿sabes? En plan, mucho barco, ok, avancemos y resuélveme ya esto. Y lo hace, eso sí que haga lo que haga Martin, que sabe construir cleanbacks, sabe, no se lo vamos a negar y probablemente en el futuro nos haga llorar más veces con este tipo de construcción que hace. Pero vamos a entrar en terreno de análisis, vamos a empezar a analizar pues qué es todo esto que vemos en el capítulo a través de los ojos de Davos, y es que empezamos el capítulo con un Davos que no está del todo tranquilo, ¿no? Que ahí ya empieza un poquito a generar esa tensión, porque sí que es verdad que está pues bastante confiado, ¿no? Al final son una flota mucho mayor que la que esperan que sea su flota enemiga, están bastante preparados, han tenido, bueno, algún que otro contratiempo de camino y van con un poquito de prisa, pero Davos está que no está convencido del todo, y eso viene sobre todo de la mano del que es el almirante de flota o el que está capitaneando toda esta estrategia de la flota de Stannis, que no es el propio Stannis, curiosamente, cuando se le conoce como un gran almirante, sino que ha cedido este puesto de honor a un familiar, a un cuñado suyo, que es Ser Imry Florent, como ha dicho muy bien ve ahora. Stannis ha decidido pues acompañar a su ejército de tierra y no acompañar a la flota, y bueno, ha tomado esta decisión que ahora analizaremos si es buena o no, de darle el honor de esta comandancia a Ser Imry Florent, ¿no? A un poquito pues el nepotismo clásico de Poniente, un poquito imitando lo que hablábamos en el prólogo mismo de Juego de Tronos, el primerísimo podcast que hicimos, un poquito esto de, bueno, ¿por qué era Ser Willem el capitán de esos exploradores cuando era el que menos experiencia tenía, ¿no? Pues un poquito aquí pasa lo mismo, porque Ser Imry quizás no haya sido la mejor elección, y vamos a analizar ahora mismo por qué, ¿no? Por qué podría incluso haber sido ciertas decisiones de Ser Imry Florent, por qué podrían haber sido las culpables del fracaso que tiene aquí esta estrategia, ¿no? Y es que Davos es el primero en decir que él, si hubiese capitaneado toda esta misión, lo habría hecho de forma bastante distinta. Para empezar, él mismo señala que van muy de cabeza, ¿no? Muy sin pensar en las consecuencias. Ser Imry ha adoptado esta postura de que, pues al tener 4 veces más barcos que los que tiene Joffrey, él no ve la necesidad de utilizar ningún tipo de estrategia ni de ser precavido. Van de cabeza sin enviar ni siquiera barcos de avanzada para ver cómo está la situación en Aguas Negras. Simplemente ellos llegan además a un ritmo particularmente lento, y sin mirar, ¿no? sin pararse a observar, se lanzan, ¿no? Se lanzan a ese combate, y esto a Davos le molesta, ¿no? De hecho, hay una frase que yo creo que es particularmente destacable del capítulo, que es que cuando ellos saben que existe esta posible cadena, ¿no? Es decir, han interrogado, digamos, a pescadores, etcétera, y a otras naves que salen de desembarco, saben de la existencia de esta cadena. Incluso Davos tiene esta frase de ojalá la cadena esté levantada y no nos deje pasar, para que Ser Imry se pare a pensar, ¿no? Para que Ser Imry sea más cauto de lo que lo está haciendo. Es el pensamiento que tiene el propio Davos. Lamentablemente la cadena está bajada al principio, algo que le destaca a Davos, aunque no piensa mucho acerca de ello, y eso hace que pues Ser Imry se lance de cabeza. ¿Y por qué Ser Imry se lanza de cabeza y por qué tiene tanta prisa? ¿Por qué han llegado tan lento? Porque ha optado por una estrategia bastante, cuestionable, podríamos decir, ¿no? A pesar de comandar el barco más rápido de toda la flota de Stannis, que es la Furia, que es el propio barco de Stannis Baratheon, y que es un barco que se caracteriza por ser veloz en sí mismo, Ser Imry lo ha llenado de soldados con armadura pesada, muchísimos soldados, ha incluso puesto defensas al propio barco que le ralentizan, ¿no? Que aumentan el peso, y ha optado, digamos, por una estrategia extremadamente defensiva, ¿no? Una estrategia que va más de cara a la lucha en sí, al enfrentamiento naval,
que a la velocidad que podrían necesitar para el que es su verdadero objetivo, que no es tener una gran batalla naval, sino llegar lo antes posible para trasladar el ejército de tierra de Stannis de un lado a otro del río. Entonces, mucha gente lo que señala aquí en el error que ha tenido Ser Imri es que Ser Imri no está buscando cumplir su objetivo para con Stannis, sino, pues como suele pasar, colmarse a sí mismo de victoria, ¿no? Hacer una gran batalla naval en la que él salga victorioso y colmarse de honores y colmarse de gloria, etcétera, etcétera. Está mirando un poquito más por su defensa, por su gran batalla naval, que por lo que es práctico en sí mismo para la victoria de Stannis Baratheon, ¿no? Esto es algo que vamos viendo a través de los ojos del propio Davos a lo largo del capítulo. Es algo que se va señalando en distintos fragmentos y es algo que yo creo que va sumando a esta tensión, ¿no? Esta inseguridad de Davos que vemos nosotros se nos contagia de algún modo porque Davos puede ser muchas cosas, puede ser inexperto, pero al final sabemos que nosotros, sobre todo en relectura que le conocemos, sabemos que si de algo sabe es de navegar y que a veces hay que pararse a escucharle, ¿no? Algo justamente que Ser Imri no hace por considerarle pues un caballero de baja estofa, ¿no? Pues sí, sin duda, creo que has hecho un análisis muy bueno de todo lo que ocurre y es verdad que yo no sé si veo tan claro, o sea, creo que Davos tiene ese pensamiento, sin duda, pero no lo veo tan transparente en el capítulo. De hecho, tú misma lo has dicho, ¿no? Has dicho, muchos lectores lo que interpretan es que Ser Imri lo que quiere es colmarse él de gloria y tener él su propia batalla naval y quedar como, bueno, ¿no? Como el mayor navegante y el mayor capitán. Y evidentemente hay eso ahí, pero no sé si se traslada tanto desde la cabeza de Davos. Sí que es verdad que hay una frase, ¿no? Que dice lo de, bueno, por fin Ser Imri tendrá su victoria, ¿no? Y habremos llegado y ojo lo que ha costado, y en ese momento explota, ¿no? Pero no explotan así, pero ya me entiendes. Pero es verdad que es algo que me gusta porque lo deja como un poco también a la libre interpretación del lector, aunque la mayoría de nosotros llegamos a esa conclusión. Y tiene mucho que ver también con la experiencia que pueda tener el lector o no con las estrategias militares y demás, ¿no? Porque quizás para un lector inexperto en batallas, como por ejemplo es mi caso, yo porque ya lo he releído muchas veces y demás, pero si no, la primera vez probablemente que lo leí, quizás no capté tanto ese matiz, ¿no? Era como, bueno, la gran batalla naval que espera un lector, ¿no? Los dos bandos enfrentados, Tyrion preparándose tanto tiempo para eso. Y claro, quizás no entras tanto en el tema de, no, es que están llevando a toda esa caballería para que se reúna con Stannis, porque al final la batalla se tiene que librar en tierra y no en mar. Tú estás viendo esos barcos. Y quizás el hecho de que haya tanta pompa también por parte de Ser Imri ayuda al lector a inducirse en eso, ¿no? A creer que esto es una batalla naval. Cuando en realidad, como muy bien dice Berta, no es una batalla naval, o no debería, o no es la intención que sea una batalla naval. Y precisamente son esos errores que se cometen lo que la convierte en eso y lo que hace que en este caso este primer movimiento, por supuesto, lo ganen los Lannister. Entonces, de alguna manera, me gusta que el lector tenga que implicarse en todas esas reflexiones, ¿no? y en esa propia estrategia para entender exactamente qué es lo que está pasando y qué están haciendo realmente los personajes, porque vemos esos tambores, vemos a los remeros, vemos a todos los soldados, vemos la brea, vemos los escorpiones y tú dices, bueno, es que estoy aquí imaginando una batalla en el mar y en realidad es eso, no dejan de ser un poco meros transportes, en plan, vamos a intentar resistir lo máximo posible para dejar a esta gente en tierra, pero ni mucho menos es una batalla en medio del mar, ¿no? Donde al final el que gana es el que destruye más naves del enemigo, ¿no? Entonces es interesante cómo Martin juega un poco con esos matices para que el lector se dé cuenta o no de lo que está pasando. Pero sí es verdad que de alguna manera lo de Davos siendo ignorado es algo que vemos a lo largo de, al menos de esta parte, y que sabemos lo que ocurre con eso, ¿no? Sabemos que las decisiones que se toman al respecto, pues quizás no son las más adecuadas. Otra cosa a tener en cuenta, Stannis. Cariñete, o sea, Stannis tiene esa cosa de que primero habla con Davos anteriormente y dice, no, yo de esta gente no me fío, yo al final los tengo que contentar, pero yo sé qué tal, y luego va y en una misión tan delicada como esta, coge a este señor, ¿no? Para llevarse bien, muy bien, pero al final, teniendo tanto ejército, pues bien podría haberlo destinado en manos de otra persona. Es verdad que en manos de este señor es más fácil que la gente
sea fiel, ¿no? Por decirlo así. Igual si hubiera puesto en manos de Davos no hubiera tenido la capacidad de poder dirigir un ejército tan grande lleno de lores y lleno de señores que no están quizás acostumbrados a recibir órdenes de alguien como Davos, ¿no? Pero es verdad que pensando en Stannis, quizás ponerlo en manos de alguien que no sea tan como el bueno de ser Imre. Sí, exacto, es un poco lo de siempre, el orgullo de los grandes señores jugándoles malas pasadas y no dándoles opción ni pues un poco cabida a creer que los consejos de un viejo lobo de mar, por así decirlo, porque recordemos que igual este señor es un contrabandista, o sea, si a este señor algo se le daba bien es pasar inadvertido, y eso de vez en cuando no está mal. Evidentemente en un momento de guerra es más complicado, pero el hecho de que Ser Imri vaya por delante con la bravuconada de no, es que son los juguetes del niño rey y nosotros tenemos una flota tan grande que me da igual ser precavido, le va a salir caro, nos muestran que no solamente están ignorando el hecho de, pues, que, a ver, no ignorando el hecho, tienen el desconocimiento de lo que está haciendo Tyrion, de lo que ha hecho Tyrion, y veo una palabra que es muy importante, sobre todo la veo en el guión que nos pasa Berta, que es el timing. Recordemos, Tyrion durante ¿cuántos capítulos no ha estado hablando del timing? De, por favor, Stannis, tárdate un poco más. Si estos señores hubieran salido antes, si no se hubieran puesto necios en avasallar Bastión de Tormentas para coger a Edric, si hubieran, en cuanto tienen el poder de la gente que deja a Renly una vez se muere, pues en ese caso otra historia hubiera sido. O sea, estos señores al final también es ese timing, el hecho de que llenan los barcos de soldados, que además me encanta la descripción de Davos de los soldados pareciera que estuvieran donde estuvieran, siempre estaban haciendo estorbo. Porque evidentemente es gente que está acostumbrada a luchar de pie en un lugar con tierra. O sea, luchar en una nave es muy diferente. Y los tenían que usar de medio de transporte, sí. Pero claro, a coste de que tu nave más potente le reduces la velocidad un montón, llegas mucho más tarde al lugar de la batalla, y esto ayuda. Lo hablaremos más adelante porque al llegar también pasan cosas. Entonces, siempre el orgullo, la superioridad, el no escuchar a Davos y el que Davos mismo piensa durante el inicio de este capítulo de esta gente está creyendo que el viejo Davos se ha ganado como siempre su puesto con cebollas, pero no tiene coraje, no tiene valor. ¿Pero por qué? Porque Davos está dando una opinión en su cabeza de esto habría que tomarlo con un poquito más de seriedad y no creer de que tenemos ya conquistado desembarco, porque yo creo que uno de los grandes problemas que le va a costar a Stannis esta batalla, pues, además de todo lo que está en contra y George Martin jugando a su juego de marionetas, porque evidentemente es lo que es el autor creando su historia, pero es el que esté rodeado de gente, porque Stannis como militar es muy buen militar, como general es muy buen general, y lo decía Berta, como almirante es un gran almirante. En este caso se ha quedado en la otra esquina de la ribera para luego usar. Es que además un poco no le ayudan y todo a los barcos quemados le crean un puente para que él pueda pasar. Pero claro, a costo de que hubieras podido ahorrar en vidas y en victorias. Si ciertas decisiones de ciertos señores, por jugar a ser señores y mi palabra es Dios, hubieran cambiado la historia. Claro, efectivamente, es un poquito lo que he indicado en el guión, ¿no? Con la palabra nepotismo, ¿no? Una vez más, no es la primera vez que lo vemos en la saga y aquí vuelve a pasar en parte, ¿no? El hecho de que es, al mismo tiempo es comprensible, quiero decir, cuando un rey como es Stannis le da un puesto de tanta autoridad y tanto poder a su cuñado, por ejemplo, en este caso, no es porque le dé la gana o porque a Stannis incluso le pueda parecer buena decisión, que estoy casi segura de que sabe que no lo es del todo,
pero sí que hay ciertos convenios sociales que se deben cumplir, ¿no?, a la hora de otorgar este tipo de honores, y la verdad es que en este caso concreto a Stannis le sale bastante regular. Yo a Stannis me lo imagino, o sea, no tenemos su punto de vista en este momento de la batalla, pero yo me lo imagino al otro lado del Aguas Negras, rechinando los dientes, viendo lo que está pasando, porque es que está bastante claro que esta estrategia es una demostración de fuerza bruta, que podría haber funcionado de no existir pues la estrategia de Tyrion del fuego valirio. Es lo que dice Davos, ¿no? Esta media expresión que tiene Davos de, bueno, al final lo hemos conseguido, ¿no? Ha costado, no era la mejor decisión, pero hemos ganado al fin y al cabo, ¿no? Justo antes, como ha dicho Bea, bueno, de que estalle todo, ¿no? Así que si no hubiese sido por el fuego valirio, realmente esta demostración de fuerza bruta y nada precavida podría haber funcionado, pero eso no resta responsabilidad o no resta, o sea, no justifica que Ser Imri fuese justamente poco precavido o que esté más centrado en hacer una demostración de fuerza bruta y ganar gloria que lo que es la estrategia en sí. Yo creo que el propio Stannis es eso, ¿no? Está al otro lado del río, en plan, date cuenta, amigo, por favor, ¿qué estás haciendo con mis barcos? Y es que Davos lo explica muy bien, ¿no? Al final, el Aguas Negras convierte un poco el terreno de batalla en un embudo para ellos, ¿no? Es como, es el río al fin y al cabo, ¿no? Y tienen que entrar por la bahía y el terreno se estrecha para ellos, etc. Entonces, una vez que tienes tantos barcos y quieres, los has distribuido de una forma tan bruta, ¿no? De esta barbaridad de barcos todos alineados, Davos se lleva las manos a la cabeza porque dice, somos demasiados, el terreno se va a estrechar, vamos a estar todos pegados, los remos podrían incluso chocar unos con otros, esto nos va a jugar una mala pasada. Y además ya no es solo eso, sino cómo ha distribuido esas líneas navales, ¿no? Porque Davos lo explica a la perfección y es ahí donde volvemos con el nepotismo, ¿no? En primera línea, en las primeras líneas de batalla, ha dispuesto, por supuesto, a los grandes señores. Asimismo, en la posición de honor se ha puesto Ser Imri ahí con su furia cargadita de hombres con armadura pesada, y a su alrededor ha puesto a sus señores capitanes y están todos jijijaja y los juguetes de Joffrey, ¿no? Como llaman a la flota enemiga, y qué bien que vamos a aplastarles de un puñetazo y todo fenomenal. En la parte, digamos, estribor, ¿no? En la parte más peligrosa ha puesto a los que él considera, ¿no? Davos, gente que, bueno, si se muere pues tampoco pasa nada, ¿no? En la parte más peligrosa, la parte que está más cerca de la propia fortaleza, pues ahí ha situado a la gente que a él le sobra un poquito. ¿Y qué pasa? Que va un poquito en primera línea, los señores capitanes, grandes lores con grandes ejércitos pesados. Segunda línea, lanceros y arqueros que se tendrán que situar y pequeños caballeros con sus propias flotas. Y luego ya más atrás, pues la gente de menor rango con barcos más pequeños que lo que van a hacer es trasladar pues al grueso del ejército de Stannis de tierra, ¿no? De un lado a otro. Y ya, si tal, vigilando fuera, por si viene alguien por la retaguardia, ponemos a los mercenarios que no son de fiar, ¿no? Y el propio Davos dice, ojalá estuvieran aquí porque saben qué hacer, ¿no? Y toda esta distribución, digamos, por estamento social, le juega una mala pasada, porque primero, no está situando en la línea defensiva inicial a la gente con más experiencia, y segundo, al tener este terreno en embudo, al tener este grueso tan enorme de flota como tiene él, y por supuesto el efecto de la cadena, que eso también es a tener en cuenta, se han quedado, o sea, se quedan atrapados. El intermedio de la flota, digamos, los caballeros, los pequeños capitanes, digamos, la gente con experiencia al fin y al cabo, ¿no? Que pueden tener más experiencia en batalla que los propios lores que van en primera línea, se han quedado atrapados entre esa primera línea y entre los barquitos que tienen que estar pasando de un lado a otro trasladando a la gente, ¿no? Se han encerrado a sí mismos, incluso sin necesidad, incluso aunque no hubiese habido la cadena, digamos que el intermedio no tienes demasiado espacio a maniobrar y se pasa cualquier cosa, no pueden dar la vuelta porque están trasladando al ejército de Stannis de un lado a otro, y tampoco pueden avanzar porque está obstruida, ¿no? Por la primera línea de batalla. ¿Qué pasa? Que cuando sale el chocapic y sale el fuego valirio, esto es justamente lo que condena al gran grueso de la flota, ¿no? Que es
no podemos movernos, no podemos ni avanzar porque está el fuego, ni ir atrás porque están el resto de los barcos atrapados por la cadena además, ¿no? Así que es eso, ¿no? Se ha hecho una distribución por estamento social, se ha hecho una distribución sin tener en cuenta pues, posibles jugarretas, porque han dicho, jaja, los juguetes de Joffrey y vamos a darles un puñetazo y se ha acabado. Y no, ese Gimri, spoiler, sale mal. No sé si estoy del todo de acuerdo con esto, y me explico. El terreno es complicado, eso es así, es decir, el terreno, me refiero a la desembocadura del río, todo lo que ha explicado Berta creo que es tal cual, pero es que tampoco había mucha más opción. Es decir, mandar unos cuantos barcos, destruir la flota, por aquello de decir no nos vamos a quedar encallados o para tantear el terreno, mandar unos cuantos barcos, destruirlos, en el caso de que ganaran, siempre pueden mandar al resto, pero siempre puede haber, es decir, los estarán esperando con mucho más tiempo, es decir, el grueso de las líneas enemigas estarán ahí esperándoles en plan, hola, y probablemente les darán tiempo de recargar, por decirlo así, ¿no? De decir, vale, habéis vencido a nuestros barcos, pero si ahora queréis desembarcar al resto, nos habéis dado el movimiento siguiente para nosotros poder rearmarnos, reagruparnos o tirar de lo que sea, ¿vale? O darnos tiempo a encerrarnos para que resulte más difícil hacer una serie y demás. Entonces, esas tropas tenían que desembarcar ahí. Además, recordemos que los Lannister habían quemado toda la costa, con la que tampoco podían desembarcar demasiado bien. Había que desembarcar a las tropas. O sea, entre las opciones que tenían, claro, sin saber lo que esperaban, sí que puedes decir, hostia, pues igual lo de Davos hubiera funcionado. Pero es que había mucho barco que desembarcar. O sea, había mucha gente que desembarcar ahí. Y claro, a la hora de hacer un golpe, en ese sentido, pues es como, bueno, pues arrasamos porque igualmente ahí tenemos que entrar. De hecho, para mí, la prueba fehaciente de que la estrategia de este señor tampoco es tan mala es el hecho de que Tyrion se preparó para eso. Es decir, la estrategia de Tyrion estaba destinada en el caso de que hicieran algo así. Por lo tanto, me da a entender que Tyrion no creo que infravalorara la estrategia de Stannis y se prepara para precisamente combatir lo que hace esa gente. Entonces, eso, y Tyrion, que sabemos que es una persona inteligente, me da a entender que probablemente Tyrion hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en esa posición. Y por lo tanto se prepara para ello. Por otro lado, tema de los mercenarios, desde el punto de vista de Davos, que es un punto de vista subjetivo, es lógico ostras, esta gente sabe mucho, debería estar delante. Ya, pero para empezar, los mercenarios no son de fiar, eso es así. O sea, porque el propio, cuando habla con él, le dice, bueno, el oro ya llegará, y el otro en plan, oye, pues ya te vale, pues en cualquier momento nosotros nos largamos. Lo que pasa que Davos tiene una relación, digamos, más especial con esta persona, lo conoces de confianza, y le da rabia que estén al fondo, que tampoco al otro le habrá gustado, después de haberle prometido el oro y el moro. Pero, objetivamente, los mercenarios son los primeros que si ven que vienen mal dadas, se piran y a otra cosa, y no es lo que les interesa. Entonces, si me preguntas a mí, probablemente hubiera puesto también a los mercenarios detrás. Probablemente sí. Porque es que creo que es sabido por todo Poniente que los mercenarios, mientras les des dinero, todo ok. Pero en el momento en el que las vean mal dadas, pensando yo en piratas, te digo yo que los piratas hacían hasta luego, Mari Carmen, yo no me voy a sacrificar por esto. Entonces es como, no me parece tan ilógica la estrategia que sigue esta persona. Lo que pasa es que enfrente tienen a alguien como Tyrion Lannister. Tienen a un estratega brutal que a nosotros como lectores nos sorprende esa estrategia, al propio Davos le sorprende esta estrategia cuando ya es demasiado tarde. Entonces también es verdad que hay que poner un poco las cosas en su sitio. Si me hubieras dicho, esto es una batalla naval, no hay que desembarcar a nadie, igual las cosas hubieran sido diferentes y quizás sí que hubiera sido mejor ir haciéndolo a poquito y dejar reservas por si morían los primeros barcos, tener más. Pero en este caso, en lo que la bahía es pequeña, pero es que hay que desembarcar, el hecho de no hacerlo todos a la vez daba el peligro de darles el turno a los otros, ¿no? Como de que los otros tuvieran ventaja para posicionarse después de ese primer movimiento. En cambio, aquí es como, pues a cholón y a quemar todo y morirán unos cuantos, pero otros se salvarán. Y cuantos más seamos, cuanta más fuerza tengamos, mejor. ¿Qué pasa? Que no esperaban, esperaban el fuego valirio, pero no esperaban lo del barquito y ni muchísimo menos lo de la cadena. Entonces, ¿es un imbécil? Sí,
¿Podría haber hecho las cosas ligeramente diferentes para que eso no fuera una ratonera? También. Pero es que para el objetivo que tenía Stannis, que era desembarcar a toda esa gente, es que poco más se podía hacer. Sí, claro, tampoco es mi objetivo ser injusta con Ser Imri, porque además creo que el capítulo tampoco lo es, ¿no? A pesar de que señala los defectos en su estrategia, que Davos puede intuir, pero no ver, hay que ser justos, ¿no? O sea, Ser Imri tampoco es adivino. Y es lo que dices tú, ¿no? El enfrentarte al monstruo que tiene preparado Tyrion Lannister con ese fuego valirio es imposible de prever, ¿no? Nadie... O sea, ellos sabían sabían de la existencia del fuego valirio, pero no esperaban tantísimo, ¿no? Tantísima cantidad como la que usa Tyrion. Y sería injusto decir que Ser Imri no pudo verlo, ¿no? El propio Davos tampoco puede saberlo, ¿no? De hecho, está todo el rato como intentando ver dónde está la trampa y no es capaz de deducirlo. Pero has hablado ahora de que lo importante aquí, y eso es la realidad, lo importante aquí era intentar desembarcar a las tropas, intentar tomar tierra cuanto antes y limpiar un poquito el camino para la tropa de Stannis. Y la verdad es que varias naves consiguen tomar tierra, pero esos intentos salen un poquito mal debido, una vez más, a la estrategia de Tyrion. Claro, aquí, evidentemente, primero que todo hay que tener varias cosas en cuenta. El tamaño de la desembocadura del río, porque al final una cosa es la bahía de Aguas Negras, que es una cosa abierta, grande, y ahora el problema es mete hileras de a 10 barcos en una riviera. O sea, en la entrada de un río a tierra, que es lo que es el Blackwater Rush. Claro, la desembocadura como tal es, pues... Primero, yo creo que ahí habían varios problemas, sobre todo en cuanto a... Estás metiendo muchísimos barcos al mismo tiempo por un lugar que no se ve muy amplio. O sea, yo he estado revisando los mapas como tal de esa parte de lo que en inglés se llama el Rush de Aguas Negras, y no es que sea muy amplia. Entonces, cada barco tiene que ir girando para poder llegar a la orilla. Y claro, se encuentran con, primero, empieza evidentemente a haber ataques entre los barcos de la flota de Joffrey a los barcos de la flota de Stannis, que los vemos. Davos nos los describe como se empiezan a escuchar los rumores de la guerra. Aunque él no los vea, se escucha la madera crujir. Y cuando empiezan a desembarcar, que vemos a esos arqueros que se bajan del barco donde están, las tres barcasas estas con nombres de cosas religiosas, y ves que los arqueros se tienen que bajar todavía en el agua, o sea, no han tocado tierra todavía, pero donde está el agua poco profunda, y se empiezan a bajar, y vemos los arqueros con los arcos arriba para que no se mojen las cuerdas, y empiezan a ver que empiezan a tirarles pues piedras, y yo lo que no entiendo es cómo no contaban, no con el perro ya, porque a ver, el perro es guerrero top, pero con que alguien iba a salir por la puerta del lodazal, que es la que está cerca, a contraatacarles. Entonces, cuando, claro, Davos ve a la lejanía y dice, reconoce el casco del perro, que va subiéndose por el tablón de una de las naves que intenta desembarcar, y empieza a matar a todo el mundo con una porción pequeñita del ejército. Entonces, sí, eso es algo que yo creo que empieza desde el momento 1. Ya se ve que la parte de llegar a tierra, de tomar tierra, de posicionar estos arqueros, empezar a bajar estos ejércitos de los que están llenos los barcos, que tanto les molesta a Davos, ya de por sí empezaba mal. O sea, ya de por sí se empieza a ver, decía Davos, es que claro, estos dos ya han logrado bajar, hay otra que está intentándolo, pero nosotros ¿dónde vamos a encontrar ese sitio? Porque más adelante lo describe hay un que me está impidiendo el paso para poder desembarcar yo. La verdad, la batalla desde un inicio, en el momento en el cual se meten en un sitio tan pequeño, empieza a ser como un poco ratonera, y eso es lo que aprovecha Tyrion. Tyrion aprovecha, tienes un mogollón de barcos que no van a poder, vamos a decirlo de mala manera, aparcarse bien, y mandas una defensa de caballos. Mandas una caballería que te va a empezar a limpiar la costa. Porque esta gente, en lo que intenta salir del agua, pues ya estos, desde las murallas, les han tirado piedras,
los otros, desde la furia también, intentan los trabuquetes empezar a tirar, pero no tienen ángulo de tiro. Entonces, esto cada vez... luego lo relees y te das cuenta de que la estrategia empezaba un poco mal desde el inicio. Ya luego le metes todos los agravantes que tiene, porque Tyrion se lo ha currado. Y la verdad, la parte marítima de esta estrategia iba bastante chunga. Claro, es que aquí, o sea, en el hecho de tomar tierra en sí, a mí me parece, sin ser yo una experta ni nada de esto, me parece bastante extraño cómo lo hacen y no sé si culpar a Ser Imri o si simplemente, yo qué sé, estaban en caos, ¿no? Del miedo de la batalla o qué. Pero lo que se describe es que el que llega primero, digamos así, ya empieza a desembarcar a los arqueros, como que digamos es como primero llegó el barco de los arqueros y en vez de esperar a que llegase el siguiente, porque van como muy juntos y no hay espacio y no sé qué, como que ya empiezan a bajar los arqueros. Sí, es como hay mucho rush en la bajada de la gente. Es como, Claro, y están los arqueros son, o sea, entendemos, los arqueros no pueden defenderse a sí mismos, ¿vale? Ante una caballería como la de Sandor Clegane, que es, o sea, ellos son señores a pie con un arco y la caballería es carga pesada, ¿no? No tienen defensa. Entonces, para defender a esta gente, y se dice en el texto, lo que usan es hombres de armas, ¿no? Que los hombres de armas son, pues, el equipo defensivo, digámoslo así, ¿no? Señores con grandes escudos, con lanzas, etcétera, que van a, digamos, a formar una pared que proteja justamente a los arqueros mientras bajan. Pero aquí lo que se describe es que lo hacen al revés. Es como que se bajan primero los arqueros, los caballeros del perro los aplastan, evidentemente, y dice, y lo leo: los hombres de armas se apresuraron a defenderlos con lanzas y hachas, y en un momento la escena se convirtió en un caos sangriento. Y luego Davos pues, se fijan en el perro en particular, ¿no? Pero es como que creo que lo que se está intentando describir es que los hombres de armas llegan justo después, ¿no? Que no estaban preparados ahí para defenderlos, sino que se hizo de algún modo al revés. Y no sé si es culpa de que desembarcaron mal o de que simplemente no tenían espacio para desembarcar o el ritmo no era el adecuado y llegaron un poquito más tarde. Pero sí que es verdad, y sin ser yo experta, como digo, que es extraño, ¿no? Es extraño que los arqueros dijesen, bueno, pues aquí que vamos, ¿no? De chill, desembarcamos sin ningún tipo de defensa y, bueno, claro, cuando viene el perro con toda su caballería, evidentemente, pues no sale bien, ¿no? A ver, yo es que me he puesto a pensarlo un poco de, al final, esto es gente, y Davos lo reflexiona, es gente que está acostumbrada a la lucha en campo. O sea, no se ven tantas situaciones de tenemos que embarcar soldados y luego intentar una toma desembarcándolos. Entonces, también yo creo que los mismos capitanes de los barcos, que sí que están acostumbrados a luchar desde sus barcos, luego como el orden de los factores de cuál bajar a cuál, puede que ahí también haya sido el fallo. No lo sé, claro, aquí no está claro de quién es el fallo en sí mismo, que además yo en el guión como que venía a lo mejor del punto anterior y incidí en echarle la culpa a Ser Imri, ¿no? De cómo ha dispuesto las tropas, pero no queda del todo claro si es el ritmo, si es el orden de bajada. Davos tampoco reflexiona mucho sobre ello, ¿no? Está más obcecado con lo que le impresiona a la ciudad, lo que le impresiona al perro. Además que tengo que hacer aquí el disclaimer de maravilloso el perro, siendo el caballero loco que sube con el caballo por el tablón del barco, está pirado, para haberse matado. Y luego ya empieza, digamos, el choque entre naves y ya Davos como que se gira y ya no está tan atento a lo que pasa en el suelo, ¿no? Entonces, no queda demasiado claro, pero es extraño cuanto menos, ¿no? Lo que está pasando en tierra, igual que ya íbamos con toda esa sospecha de lo que la distribución que está pasando en el mar. Sea como sea, parecía que estaba a punto de salir bien, ¿no? Porque, bueno, independientemente de ese orden de bajada y de que los arqueros al principio tuvieron ese choque contra la caballería, parecía que iban a cambiar las tornas. Incluso Davos se alegra un poquito, ¿no? Dice, ha costado, ¿no? Esta estrategia de Ser Imri nos ha salido cara, pero parece que está a punto de funcionar. Sin embargo, durante todo el capítulo sabemos que hay una trampa que Davos intuye, pero no ve,
Y sobre todo nosotros como lectores, ¿no? Que somos omniscientes o por lo menos estamos en la cabeza de más gente que aparte de la de Davos, sabemos que Tyrion tiene una estrategia preparada detrás de todo esto. Pues sí, es cierto, pero también es cierto que nosotros no sabemos, igual que Davos, cuál es el objetivo de esa cadena. Durante todo el libro de Choque de Reyes vemos a Tyrion, casi prácticamente desde el primer capítulo de Tyrion, vemos a Tyrion hablando con los herreros, construyendo esa cadena y demás, pero en el momento de este capítulo, desde la cabeza de Davos, estamos igual. Estamos viendo esa cadena, nos suena, decimos, ostras, esta es la cadena de Tyrion, por fin tiene un papel en todo esto. Pero como Davos pensamos, ¿por qué no la ha subido? ¿No? O qué pretende hacer con ella. Nos quedamos sorprendidos y estamos en el mismo punto de Davos. Esto es muy interesante, es muy recomendable hacerlo en novela, ¿no? Es como, estamos ahí igual que él. Es como, bueno, pues muy bien, alguna relación tendrá. Sabemos que Tyrion le ha dedicado tiempo, sabemos que ha sido un trabajo muy difícil para los herreros, que incluso le ha costado a Tyrion cierta enemistad con el pueblo, ¿no? Recordemos que había un capítulo en el que comentábamos esto. Pero estamos igual. ¿Qué ocurre con esto? Pues que claro, Davos es muy observador, ve esa cadena, se fija en las torres a las que está unida y dice, pues no la han subido, ¿no? No nos han dejado entrar. Pues nada, habrá que entrar y nosotros como lectores, que estamos en la cabeza de Tyrion previamente, pero ahora que estamos en la cabeza de Davos no queremos que le pase nada a Davos, confiamos y decimos, oye, pues mira, pa'lante, vamos pa'lante como Davos. ¿Y qué ocurre? Por supuesto que esa cadena tendrá un papel más adelante. Pero antes de llegar a ese papel, hablemos también de esos barcos que faltan, que es algo que Davos también ve. Porque recordemos que Davos es un contrabandista del lecho de pulgas y que de hecho en el capítulo se nos dice que Davos conoce a la perfección no solo los barcos, sino incluso los propios capitanes que están en esos barcos, ¿no? Y no puede evitar no fijarse en que faltan los más importantes. Falta el martillo de Robert, falta la bella Lyanna, faltan, digamos, las joyas de la corona de la flota de Baratheon / Lannister, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Davos también percibe eso, pero está demasiado enfrascado, lo decía Berta antes, en la batalla, en intentar sobrevivir, en que todo vaya bien, ¿no? En como, bueno, por fin a ver si nos quitamos esto de encima. Y nosotros como lectores se nos queda la mosca detrás de la oreja, pero también estamos pendientes porque justo creo en ese momento hay un abordaje, ¿no? Davos va al abordaje, casi lo matan, le retumba el casco y es como, ay Dios mío, que no se nos muera Davos. Y esos barcos quedan ahí y tú piensas, bueno, Tyrion pensará hacer algo con ellos, igual los quiere poner por la retaguardia, igual los está guardando porque lo considera ya un combate perdido porque en realidad tiene otra estrategia, ¿no? Es como, algo pasará, ¿no? Igual no ha querido poner todos los huevos en la misma cesta y se está reservando los barcos grandes para algo. ¿Qué ocurre? Que cuando Davos y nosotros nos damos cuenta, ya está. Y eso es lo interesante, que se nos sitúa al lado de Davos. En este momento Tyrion es también más listo que nosotros, que los propios lectores. Y eso es lo que me parece maravilloso de este capítulo, ¿no? Que lo vivimos con la misma intensidad que lo vive el protagonista del capítulo, que es Davos. Más allá de eso, un pequeño apunte que es que no puedo evitar hacer, porque cuando hice el resumen me lo apunté y todo, digo, lo tengo que decir en el análisis. Never forget que Tyrion utiliza la barcaza de paseo de Cersei A tomar por para culo. X, ¿no? O sea, es como que manda la barcaza de paseo para mandarla a tomar por culo, o sea, literalmente. Porque encima hay como que el narrador se explaya en, pues que tenía no sé qué de oro, que era como una barcaza muy arreglada, pero que ahora iba llena de... es como, son las pequeñas venganzas personales de Tyrion, de decir, sí, estamos jodidos, pero tu barcaza va para adelante. Me hizo muchísima gracia ese punto. A mí es que me gustan muchísimo las reflexiones. Mucho de este, o sea, lo decía Bea al momento de su punto narrativo, pero me gusta mucho cómo las voces que escuchamos en este capítulo son interacciones muy pequeñas entre Davos y sus hijos y entre Davos y sus marineros, dando órdenes. Y el momento donde Davos dice, creía saber qué había pasado con la cadena, pero como que lo deja para después. Hostias. Yo cuando lo volví a leer fue como, Davos, o sea, yo creo que a Davos se le pasó por la cabeza lo de, me estoy metiendo en una ratonera, en una hilita,
O sea, en una línea recta, con costa para un lado y costa para el otro, en una línea de barcos, y si esa cadena se levanta, de aquí no salimos. O sea, no hay forma de llevar esto para atrás si esa cadena se levanta. Pero el autor le quita intencionalmente como esa idea de la cabeza a Davos, como... Y dice, o sea, no tengo ahora mismo el texto al frente, pero dice algo así como, bueno, ya más adelante, ¿sabes? Como será una más que herramienta que ya me enteraré más adelante. Es buenísimo, o sea, que el mismo autor nos ponga como el hint, el dulcecito en la boca de decir, vale, es una trampa, pero ahora mismo estoy tan concentrado en que hay barcos del frente mío que no me puedo poner a pensar en, Davos, esto es una trampa, nos van a matar a todos, que tampoco, o sea, es que ya tampoco hubiera podido hacer nada, o sea, por más de que en ese momento hubiera gritado, tiren para atrás, la cadena se levanta, este señor manda como decía Bea, manda la barcaza de paseo de Cersei para adelante y el resultado es el mismo. En cuanto ellos pasan la desembocadura que entra por el río, están condenados. Todos los barcos que pasan están condenados. A mí me gusta especialmente, y es algo que ha mencionado Bea, cómo todo esto se va construyendo además a través de los ojos de Davos, que conoce la ciudad y conoce cómo es ese marco, y es al primero al que le llama la atención la cadena, porque está sujeta con 2 torres que él sabe que no existían antes, ¿no? Y dice, ¿qué es esto, no? ¿Qué son estas 2 torres que han levantado aquí en la desembocadura? Esto no estaba antes, no estaba la última vez que yo vine a desembarcar. Y por eso le llama la atención y por eso se fija rápidamente en la cadena, algo que a lo mejor alguien que no ha estado ahí dice, pues tienen ahí 2 torres para entrar, ¿no? Para entrar en la desembocadura, y tardaría un poquito más en fijarse en la cadena. Y luego está el hecho de que conoce a la flota, ¿no? Como bien ha dicho Bea. Mira a la flota enemiga y dice, uy, pero aquí faltan no me acuerdo los nombres, la Idiliana, la no sé qué, la no sé cuánto, que son como los barcos top, ¿no? Como ha dicho Bea, de la flota enemiga, que cuando uno se va a tener una batalla naval de este calibre, debería estar. Y en cambio, hay, por lo que ha dicho Bea, ¿no? Barcazas de paseo de Cersei, hay botes pequeños, hay morralla, básicamente, que Davos la ve y dice, esto es un gesto de desesperación, y claro, él está ocupado, está atento a no morirse, básicamente, ¿no? Porque está en el lado peligroso y tal, y de hecho se ve como caen lanzas muy cerca de él y flechas y no sé qué, una flecha está a punto de matar a su hijo a su lado, ¿no? Y como que él tiene que estar atento a muchas cosas y quizá no reflexiona mucho más sobre ello, pero el pensamiento de, oye, aquí faltan los barcos importantes, sumado a los barcos que nos están enviando son basura. Claro, un lector muy avispado, o ya un relector, dice, joder, se venía, ¿no? Se venía la cartita de Tyrion de no están los barcos importantes y lo que tienes es basura frente a ti, porque estoy dispuesta a sacrificarlo todo. Porque todo esto se va a ir a tomar por culo. Evidentemente se entiende, ¿no? Que Davos no lo capte. Nadie puede ser adivino, ¿no? Hasta ese punto. Pero es duro incluso como ver cómo Tyrion lo ha planeado hasta el punto de tengo que hacer un movimiento de sacrificar bastante lo que yo tengo para llevarme por delante no solo a una parte, sino a la mayoría de los barcos Stannis. Y eso es algo que hace muy bien. De hecho, la semana que viene, cuando analicemos el capítulo de Tyrion, veremos cómo él reflexiona acerca de esto, ¿no? De lo que ha hecho. De cómo él mismo convierte el Aguas Negras en un infierno. De algún modo es como vale la pena a cambio de que el grueso de esa flota se haya ido, ¿no? La de Stannis se haya ido a tomar por culo con ese movimiento. Hayamos sacrificado lo que hayamos sacrificado. Y él mismo lo dice y tiene una frase maravillosa que es esa flota estaba perdida igualmente, ¿no? Esa flota, si nos hubiésemos enfrentado, digamos, limpiamente, hubiésemos perdido. Entonces, cuando no tienes nada que perder, haces lo que hace Tyrion y es a tomar por culo. Guardo los 2, 3, 4 barcos que son más potentes, que son más caros, digamos, y todo lo demás, boom, y se convierte en chocapic. No, yo simplemente por aportar, ¿no? La parte de Tyrion que estaba comentando ahora Berta, sin duda yo creo que aquí se nos plantea un... No quiero adelantar mucho del capítulo, de verdad, del capítulo que viene, pero sí, solamente voy a decir que en este paso que da Tyrion vemos, yo siempre digo que Tyrion es uno de los personajes mejor construidos de la saga, y en este capítulo precisamente, o lo que hace aquí, esta acción que realiza aquí, se nos abre
como un nuevo mundo con respecto a Tyrion, ¿vale? Porque hasta ahora habíamos conocido a un Tyrion, sobre todo muy, muy de palacio, ¿no? Lo habíamos visto, bueno, en alguna batallita, ¿no? En el valle y así, pero aquí se nos abre un mundo nuevo que quizás es el del Tyrion político, estratega, un poco retorcido. Y es, pues eso, ¿no? Es una nueva puerta que se nos abre en ese pasillo gigante que es la personalidad de Tyrion. Se nos abre una nueva puerta y aquí con esta acción que realiza de directamente pues, sacrificar a gran parte de la flota, intentando evitar el mal mayor o intentando conseguir la mejor victoria. Ojito con Tyrion, que tenemos aquí una nueva dimensión del personaje muy fuerte. A mí es que me parecía, pues lo estaba viendo ahora hace un momento, que lo habéis dicho en la última intervención de Tyrion se encarga de sacar de desembarco precisamente las naves que Davos echa en falta. Y me gusta mucho porque se tiene mucho que ver ese capítulo de Tyrion cuando manda a Myrcella a Dorne, bueno, a Bravos y luego a Dorne, pero que él manda al martillo del rey Robert y a la Lyanna para que den batalla en caso de que pase cualquier cosa, mientras Myrcella sale en una barca más pequeña y más rápida. Y como al final esto va a ser pues de lo poco que quede de la flota real de los Lannister / Baratheon por estar fuera. Y en ese mismo capítulo recordar en el momento en el cual hablábamos del timing al inicio del podcast y cómo era en ese capítulo precisamente cuando Tyrion está despachando a estas naves que Davos echa en falta, porque son esas mismas naves, y Tyrion mira el horizonte y dice, por favor, que no se vean velas de barco dentro de poco. Entonces me pareció muy concordante el hecho de que sean precisamente esos mismos barcos que tú en este momento, a ver, al final, si no eres un lector que le ponga muchísima atención al detalle, puede que ni te hayas dado cuenta que sean esos mismos barcos en los que se fue Myrcella. Pues efectivamente, ¿no? Al final es un poquito esa estrategia que hay a nivel subliminal, ¿no? De cómo Tyrion está, cómo ha preparado, ¿no? Todo este clímax final, que además está ya literalmente de forma dramática en el capítulo, ¿no? Todas estas pistas, todas estas dudas que tiene Davos de ay, ¿qué está pasando? ¿Y la cadena para qué es? ¿Y por qué no están aquí estos barcos? ¿Y por qué los barcos que tengo enfrente son basura? No le da tiempo a reflexionar sobre ello, ni muchísimo menos. Davos, evidentemente, no puede resolver todo este misterio en su cabeza, ¿no? Sería hasta injusto por su parte. Pero todo cobra sentido o empieza a cobrar sentido, sobre todo yo creo primero para el lector, ¿no? Davos está muy ocupado en el fragor de la batalla como para darse cuenta cuando en este ya choques navales que se están dando, ¿no? Ya ha iniciado la batalla, digamos, propiamente en el mar, de abordajes, etcétera. En medio de este choque se ve que desde las murallas de desembarco empiezan a lanzar botecitos de fuego valirio, ¿no? Y alguien dice, oye, están usando fuego valirio. Y Davos reflexiona en plan, uy, esto es juego sucio, ¿no? De algún modo el fuego, la brea, ok, ¿no? Es lo habitual, pero el fuego valirio es como un juego más peligroso, ¿no? Digamos, ¿no? Davos empieza a tener cierta parte de miedo, yo creo, pero tiene ese recuerdo de Ser Imri diciendo, bueno, aunque tengan fuego valirio no pueden tener mucho, casi no hay alquimistas en el mundo, así que se les acabará pronto, ¿no? Y con eso, con esa forma de calmarse a sí mismo, pues sigue adelante, ¿no? Y sigue con esta batalla y es lo que digo, ¿no? Están, digamos, en el lateral más peligroso, en el lateral más cercano a la fortaleza, ve cómo su hijo está a punto de morir, ¿no? De que tiene que esquivar flechas, etcétera, ve varios abordajes, ve varios choques que están saliendo un poco mal para ciertas naves de la flota de Stannis, sobre todo aquellos que mencionábamos al principio, ¿no? Que iban con esas armaduras pesadas y que al caer al río, pues evidentemente se van a ahogar, etcétera, ¿no? Digamos que estalla todo este fragor de la batalla, etcétera. Y de repente, como decía Bea antes, viene la pez espada, ¿no?
Es un barco que está ardiendo ya, es un barco que, según escribe Davos, pues no arrearon bien las velas, etcétera, y ya está empezando a arder por la zona del mástil, digamos, de las flechas y la brea, y supongo también que las cubetas de fuego valirio que están recibiendo, pero el señor, digamos, que va al comando de la pez de espada, como dice Davos, tiene ganas de matar algo y va lanzadísimo de frente contra el enemigo. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que ven? Y no lo ve Davos, esto el primero que lo ve es su hijo, ¿no? Que le llama la atención acerca de lo que está pasando. Pues que la pez espada se dirige directamente hacia una barcaza, no de guerra, una barcaza bastante modesta, pero que Davos puede ver justo en el momento antes del desastre, que está cargada de miles de frascos de fuego valirio. He ahí la explosión mítica, ¿no? La explosión, digamos, que da la escena más icónica de esta batalla de Aguas Negras, que es la pez espada chocando contra esa nave cargada de fuego valirio y desatando el horror en el Aguas Negras, ¿no? Como dice el propio Davos, es una bestia de 20 metros que se alza, ¿no? Una bestia verde que tiene miles de tentáculos y que queman todo aquello que tocan. Todo estalla en llamas. Su propio barco, a pesar de que Davos da varias órdenes de huir sin éxito, pues se desintegra completamente, no bajo sus pies. Y Davos cae al mar, empieza a ahogarse. Su pensamiento se dirige en primera instancia hacia sus hijos, ¿no? El pensamiento de ¿dónde están mis hijos? Y seguido, y ya con eso concluye el capítulo, con ese pensamiento de tengo que nadar, tengo que sobrevivir y tengo que nadar hacia la bahía, ¿no? Hacia donde están los barcos de Salador Sand, que son ahora su última esperanza. Y cuando puede salir y se gira, ¿no? Puede salir a la superficie y se gira para ver el fondo de la bahía, ve que la cadena se ha alzado, que la boca del Aguas Negras es una trampa mortal, ¿no? Que todos los barcos, los que están huyendo voluntariamente hacia allí y los que se ven arrastrados por el fuego y por la corriente, pues se están convirtiendo en la boca del infierno, como él lo describe, ¿no? Todo ha estallado en llamas, todos los barcos, o la mayoría de ellos, están ardiendo y Tyrion básicamente ha convertido el Aguas Negras en ese infierno de fuego verde. Es un clímax maravilloso, es una de esas muestras de que, como siempre, Martin no es un escritor amable y es quizás una de las escenas que más recordamos, tanto los lectores como el fandom en general, e incluyo quizás el de la serie, ¿no? Con esa adaptación que hicieron de la explosión de fuego valirio, que era diferente, ¿no? De hecho, en la serie la hacían de noche, quizá para que resultara más espectacular visualmente, y en el libro es de día, pero sea como sea, Tyrion convierte ese Aguas Negras en un río ardiente, en un río más propio de esos cuentos o de esos relatos acerca de las imágenes, de cómo se debería ver el infierno, ¿no? Sí, la verdad es que no tengo... Es como el clímax de todo el capítulo, llevamos todo el rato analizando lo que ocurre para llegar a este momento, ¿no? Seguramente en el capítulo de Tyrion podremos analizar con más detalle pues los motivos por lo que le llevaron allí o las reflexiones que tiene al respecto. Sí me gustaría decir que sin duda esto es por lo que son recordadas estas cosas, ¿no? Es decir, lo decíamos antes, el capítulo en sí puede ser quizás más tedioso, quizás necesita más de una lectura para de alguna manera estructurar en nuestra cabeza los movimientos de los barcos y demás, pero sin duda este capítulo bien compensa todo lo demás, o sea, perdón, el final bien compensa todo lo demás, es decir, el final que además está como en dos partes, en el sentido de que cuando crees que no puede ir a peor, te aparece un elemento que hace que vaya aún peor. Es decir, el primer elemento sin duda es esa barca llena de fuego valirio y tú dices, ala Tyrion, ahora entiendo tanta creación de fuego valirio, tantos capítulos hablando con los alquimistas y demás. Y luego vemos ese segundo martillazo, ¿no? Como el martillazo del que pone el último clavo en el ataúd, literalmente, que es la cadena, ¿no? Y decimos, ahora entiendo para qué estaba la cadena. Es como que
de alguna manera esto lo utiliza, es un recurso que Martin utiliza muchísimo y os animo que os fijéis en ese mazazo en dos partes, vamos a llamarlo así a partir de ahora, ¿no? Ese golpe en dos partes que cuando tú como lector dices, ostras, es que ya nada puede ir peor, te equivocabas. Sí puede ir peor. O sea, no le digas a Martin que no puede hacer que algo sea peor porque lo hará. Lo hará porque, como dice Berta, y ya es un meme en este podcast, no es un escritor amable. Así que es una estrategia que funciona. Escritores, pongan ustedes la oreja. El martillazo en dos partes funciona muy bien y por eso estamos todos aquí. Efectivamente. Mientras lo decías, estaba yo analizando cuántas veces Martin nos ha dado un martillazo en dos partes y ha sido 2 puntos ya demasiadas. Martin, por favor, basta. Una ya es demasiada, imagínate. Y lo peor es que sabemos que va a haber más y por eso estamos aquí y hay cierto grado de masoquismo en todos nosotros. Bueno, podría ser. Pero vamos a dejar aquí, digamos, esta parte de análisis de Aguas Negras porque esto solo acaba de empezar. Digamos que esta explosión, la más icónica, etcétera, pero es solo el inicio, es solo el pistoletazo de salida a una batalla que va a durar más capítulos que vamos a analizar durante todo este mes. Y vamos ahora a la sección de presagios y teorías y vamos a hablar de algo que podría parecer que lo hemos pasado por alto del capítulo, pero aquí está. Y es que vamos a hablar de esa ausencia de Melisandre que podría indicarnos cositas sobre el futuro, ¿verdad, Santi? Sí, la verdad es que la ausencia de Melisandre no es que no la hayamos querido ahorrar durante el análisis, sino que la habíamos guardado para este momento, porque sabemos de que Stannis casi se lleva a Melisandre a la batalla de las Aguas Negras. Evidentemente entiendo yo que la habría tenido con él en su lado de la batalla. Y no fue hasta que Lord Bryce Caron, pues al final, pues tuvo un poco la osadía, porque este señor porque Stannis sí que se la quería llevar y este señor Caron ha tenido pues la osadía de decirle pues que, Alteza, si la hechicera permanece aquí, los hombres dirán que ella fue la que dio la victoria, que la victoria no fue vuestra, sino que fue de la hechicera. Y pues evidentemente Stannis, en su papel de yo soy el rey de Poniente legítimo, no va a dejar de que una persona como Melisandre, por más de que él sepa que es un asset importante en la batalla, ya se lo ha demostrado varias veces, que pues sin Melisandre pues todavía estaría Renly por ahí pururando, probablemente. Sabemos de que en batalla, probablemente por la cantidad de personas que estaban apoyando a Renly, puede que le hubieran dado pal pelo a Stannis, pero pues sus hombres le terminan de decir, también te digo una cosa, también para alegría de Davos, porque Davos no quiere saber absolutamente nada de esta mujer, ni de sus bebés sombra, pues que Melisandre se ha ido, de hecho, la han mandado con Edric a Rocadragón de nuevo. Y pues en esta batalla sabemos de que Stannis va a perder, va a tener una derrota muy muy fuerte que va pues evidentemente a marcar muchísimo de lo que es su papel en esta saga. Y en el futuro tenemos esta nueva batalla en la cual sabemos que Stannis va a estar implicado, que es esta batalla de Invernalia, la cual sabemos de que Stannis está en cierto punto cerca, tiene el apoyo de los clanes del norte, está cerca de Invernalia, digámoslo así, pero Melisandre en este punto está en el muro. Entonces, pues aquí nuestra teoría es, pues, si la ausencia de Melisandre en esta batalla supondrá otra derrota y probablemente el final de Stannis Baratheon en esta batalla contra los Bolton. Pues efectivamente, ¿no? Aquí vemos en este capítulo, y lo hemos pasado por alto antes, pero es destacable cómo Davos se detiene a explicar la ausencia de Melisandre en batalla, ¿no? Porque, bueno, primero hace esta reflexión acerca de la simbología, ¿no? De cómo Davos cree que llevar el emblema, voy a decir, no sé si es la palabra, me sale banner, pero bueno, el emblema del corazón, ¿no? Del corazón llameante,
como que les puede estar perjudicando, que quizás el llevar el símbolo Baratheon podría ser más positivo de cara a qué piensa la gente de Desembarco del Rey, etcétera, ¿no? Porque le resonaría bastante a Robert y a la paz, etcétera. Que eso es algo que ya hemos comentado bastante, ¿no? De cómo Stannis, con esta adopción de la nueva fe y adopción de los nuevos símbolos, ha perdido cierta popularidad, etcétera. Y sobre todo reflexiona acerca de esta ausencia de Melisandre, ¿no? De cómo, pues lo que ha dicho Santi, de cómo este señor se plantea y dice, oye, que si te la traes, todo el mundo va a decir que ganaste por ella, ¿no? Y Stannis dice, pues no, yo como señor que solo quiero casito y que solo busco el afecto que no he tenido en mi vida, no voy a permitir que otra se quede el mérito de mi batalla, ¿no? Entonces no lleva a Melisandre a batalla y ya luego, y lo veremos, se lo echará en cara, rollo, si yo hubiese estado, la mítica, ¿no? No, es que si yo hubiese ido habría sido todo muchísimo mejor, ¿no? A toro pasado. Pero el caso es que Melisandre no está y ella, según ella, pues esta justificación de, claro, perdimos, ¿no? Yo vi que ganábamos, pero perdimos porque no me llevaste a mí. Si me hubieses llevado a mí, pues te habría avisado yo de todas las trampitas. Que podría haber sido, no digo yo que no. El caso es que, ¿qué pasa? Que en Vientos de Invierno, en el futuro de la saga, vuelve a pasar un poquito lo mismo. Stannis se va a Invernalia a enfrentarse al bastardo, a los Bolton, y Melisandre se queda en el muro, ¿no? Y vuelve a pasar una vez lo mismo de, no, Melisandre se queda, tiene su papel que jugar en el muro y no me va a acompañar a batalla por el que dirán y no sé qué. Claro, aquí voy a decir que yo creo que esto no va a significar ningún tipo de derrota para Stannis. De hecho, y esto ya es opinión personal, yo creo que Stannis va a ganar la batalla que les se viene, ¿no? La batalla contra los Bolton. Yo diría que va a ganar Stannis. ¿Qué pasa? Que creo que justamente esta separación entre estos dos personajes, más lo entretenido que estará Stannis en Invernalia, más el caos que está pasando en el muro, y en específico la muerte de Jon Nieve y lo que vamos a ver, yo creo, a través de esta posible resurrección a manos de Melisandre, creo que va a ser justamente la escisión entre Melisandre como sierva de Stannis, ¿no? Digámoslo así, y el paso a Melisandre ya no cree que Stannis sea Azor Ahai, sino que quizás lo creerá así de Jon Nieve, ¿no? Que no lo sé, pero podría ser. Entonces, ¿significa que Stannis va a perder en la batalla que se la avecina? Probablemente no, probablemente gane. ¿Significa que a largo plazo Stannis perderá el apoyo de Melisandre a través de esa separación? Melisandre ya cambio de objetivo y todos los apoyos que le ha dado esta nueva fe o este nuevo poder a Stannis le digan adiós. Pues probablemente. Pues muy probablemente además. Así que eso es un poquito lo que pasa cuando, además de querer que tus siervos te sirvan por ser el rey, los conviertes un poquito en fanáticos religiosos. Y es que cuando la figura de esa fe fanática, que en este caso es Melisandre, se dé el caso de que te dé la espalda, muy probablemente todos esos seguidores te la darán también, ¿no? Así que veremos a ver si eso sucede de esa forma, porque sí que es verdad que tenemos otros detalles que tienen que pasar todavía respecto de la muerte de Shireen, etcétera, que podrían intervenir también en toda esa relación. Así que voy a decir que no, la ausencia de Melisandre no creo que impacte en el futuro próximo, pero creo que la relación entre Melisandre y Stannis y en cómo se va a cambiar al respecto de esta separación sí va a afectar a largo plazo, sobre todo al futuro de Stannis Baratheon, que yo creo que le tendremos que decir un adiós y un muchas gracias en Vientos de Invierno, la verdad. Sí, yo frente a eso estoy totalmente de acuerdo. Habrá gente a la que le guste más o menos esa opinión, pero Stannis huele a muerto ya. La cosa es, ¿veremos el cómo y veremos el cuándo? Pues no lo sé. La cosa, y es muy importante ese último apunte que has hecho, Berta, que creí que casi que... O sea, yo dije, pues mira, si lo pasa un poco por alto ella, lo voy a tomar yo, que es, claro, nuestra cabeza, y yo creo que en la de Martin, está que Melisandre tendrá que ver con la quema de Shireen. O sea, si no tendría... O sea, si no lo hace ella, no tendría sentido que Stannis, por motu propio, queme a su hija. Entonces, ¿tiene que pasar esto? Sí.
Yo que gane o pierda la batalla de Invernalia, a ver, yo creo que al final ganará. Dentro de Invernalia hay un complot, se está muriendo gente, la misma historia nos está llevando a creer que al final puede que sí que gane este señor. Pero yo no creo que vaya más allá, sobre todo en el momento... O sea, Melisandre ahora mismo está en el muro. Jon Nieve lleva 12 años tumbado en el suelo, ya se le está acumulando la nieve encima al pobre señor. Y Melisandre lleva mucho tiempo intentando en sus llamas ver qué hay más allá, cuál es esa cara de Azor Ahai, cuál es esa tal. Y de las últimas cosas que nos dice es que ve nieve y ve cuchillos en la oscuridad. Entonces, cuando ella ve a Jon apuñalado, puede que sepa sumar 2 más 2. Y empiece, lo que decía Berta, empieza a dejar un poco esa idea de, bueno, puede que entonces Stannis no sea. Tengo muchísimas ganas de verlo porque quiero ver, y creo que lo he dicho más de una vez, quiero ver ese momento en el cual Stannis se vea que ha sacrificado lo único que él quiere, porque sabemos de que él a su mujer no la quiere a Davos, pero a Davos lo ha mandado en una misión. Bueno, no lo quiere, le tiene aprecio. Pero lo único que él quiere realmente, porque él no quiere el trono, él sabe que el trono es su deber. O sea, de los reyes que hay en Poniente, el único que realmente no está haciendo esto o por venganza, o por gusto, o por deseo de conquista, es Stannis. Stannis dice, no, discúlpeme, es que yo tengo que sentarme ahí porque es lo que me toca. Es mi deber, no es que yo lo haga por gusto. Y quiero ver ese momento en el cual se dé cuenta que ha sacrificado todo y ver qué pasa. Pues sí, porque es lo que decimos siempre, ¿no? La tragedia de Stannis es un poquito el que está dispuesto a llevar al extremo ese pensamiento, que yo creo en parte una fachada de yo debo, o sea, me debo al reino, y que oculta yo creo también ese ansia de yo... es mi lugar, el lugar que se me ha arrebatado, ¿no? Lo Por hemos todos hablado esos muchas veces, es un niño emo que quiere sí. casito. Entonces, si él Sí. quiere casito y es la única forma en la que cree que el reino le va a dar casito, el problema es ese, va a sacrificar absolutamente todo para que luego esta señora le diga, ah, mira, ¿qué crees, señor Stannis? Que es que no eras tú. Y la cara que se le va a quedar cuando le digan que ha matado a su hija. Porque sí. Aquí hay 2 posibilidades, ¿no? Que siempre las hemos debatido. El hecho de que Stannis esté de acuerdo, como pasaba en la serie, ¿no? Esté de acuerdo en este sacrificio. Y el segundo es que no lo sepa. El que, o sea, nos inclinamos generalmente a pensar que sí lo va a saber por cómo se trasladó en la serie, ¿no? Por cómo se dijo. Los 3 spoilers son, ¿no? Bran Rey, Hodor y Stannis que manda a Shireen. Porque se decía así, con esa frase, Stannis quemará a Shireen. Pero cabe la posibilidad de que, aunque se formulase así la frase, primero que podría ser, pero cabe la posibilidad, y yo sustento esta posibilidad, yo creo en que están atrapados. Quiero decir, a Stannis le ha costado la vida y media llegar a Invernalia por el clima, por cómo está el terreno. Es como le ha costado la vida llegar. Volver al muro ahora mismo en pleno invierno es jodido de cojones. Entonces, esa separación a mí podría llevarme incluso a pensar que lo de Shireen pueda venir de manos de Melisandre propiamente, en el sentido de, pues tengo que, no sé, resucitar a Jon Nieve, voy a matar a un niño para hacer el sacrificio, necesito un niño de sangre real. Y Val le diga, no, es que hicimos el intercambio y este niño no es mi hijo, es el hijo de... Es una posibilidad, en fin. Es que a eso voy, ¿no? Porque siempre hemos hablado del es un poco sacrificio. Azor Ahai también esto, te digo. O sea, es un poquito... Me voy a cabrear donde maten a Shireen por resucitar a Jon, ¿eh? Claro, a ver, es una de las posibilidades. Al Ya final. sé que a eso vas, pero precisamente es lo que te digo, o sea, es que, y lo he escrito, o sea, y además voy a esposearme un poco, lo he escrito en nuestro chat, en plan de, si Martin mata a Shireen, que es una niña que no le ha hecho nada a nadie, por resucitar a Jon, es que me voy a cabrear. Sí, porque además hemos debatido muchas veces cómo se podría usar al hijo de Ellie, ¿no? Y que esa sería la tragedia de Jon Nieve, de haber sacrificado a ese niño. Pero justamente el intercambio protege de algún modo al niño, ¿no? Val podría decir, no, es que este no es mi sobrino, es
el hijo de una salvaje random y que Melisandre diga, pues no me vale, necesito a alguien de sangre real. Cositas, ¿no? Hay a quien tiene cerca, bueno. El caso. Sea como sea, el pobre destino de la pobre Shireen pues está ahí pendiente de un hilo que además yo creo que va a fulminar esta relación que tienen Stannis y Melisandre y que podremos ver yo creo ya en Vientos de Invierno. Como siempre, queda de la mano de Martin de rompernos el corazón. Una vez más, nosotros por ahora nos ceñimos a cuando nos lo rompe aquí, en el Aguas Negras. Por ahora vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Luna de Jade, Lady Von Karsten y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, María de Castro y Josep Roura, y a la manada de Viento Gris, Paula de R, Belén Albeza, Isabel Santos, Edgar García, Miguel Arias, Raisa Monroy, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, David El Morao, Blay Herrick, Víctor Olivares y Lenin Olate. Muchísimas gracias a todos a los que os hemos mencionado y por supuesto también a los que estáis en las demás manadas de Patreon y a todos los oyentes que nos escucháis cada semana. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes a través de redes sociales. La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter, y podéis usar el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa. The ones she had lost and